Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos a esta jornada, a este ciclo de conversaciones que en el día de hoy va a versar sobre las herramientas y experiencias de trabajo en el acusatorio relacionado con las víctimas, sus derechos y capacidades legales y las experiencias en esta materia en el plano acusatorio en el ámbito federal. Mi nombre es Carmen, yo voy a ser la moderadora. En primer lugar, quiero agradecer principalmente a la Coordinación Regional de Salta y Jujuy, de la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que está a cargo de Lucía Orsetti, que es quien está gestionando todo esto. A los oradores y a todos los presentes por sumarse a esta actividad. Esperamos satisfacer sus curiosidades. En esta oportunidad tenemos tres oradores de lujo. Tenemos a la doctora Malena Derdoy. Ella es abogada egresada de la UBA, de la diplomatura también de Derechos Humanos y Mujeres del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y maestranda de Antropología Social de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Trabajó en distintas ONGs en temas referidos a acceso a la justicia, mujeres y derechos humanos. Desde el 2009 al 2013 fue directora de Políticas de Género de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y actualmente está a cargo de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección de las Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También podremos escuchar al doctor Nicolás Escándar. Él es abogado por la Universidad Católica de Salta, especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional del Litoral, director y docente de la carrera de especialización en Ciencias Penales de la UCASAL, profesor invitado en la Universidad de Australia y en la Universidad de Buenos Aires, fue defensor público coadyuvante para el Ministerio Público de la Defensa y actualmente es defensor público de víctimas de la provincia de Salta desde el año 2020. También tenemos con nosotros a Gonzalo Estordeur, abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, ejerció libremente la profesión, luego se desempeñó en distintas funciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación hasta el año 2018, fue relator en la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Tucumán, hasta el año 2023, en el cual fue designado defensor de víctimas de la provincia de Jujuy, cargo que ocupa actualmente. Con ellos tres vamos a dialogar sobre distintos puntos. Yo voy a tratar de ir haciendo preguntas para que esto sea un diálogo entre ellos tres, cada uno desde su rol, contándonos sus percepciones y los temas más importantes en relación a las víctimas en el proceso penal acusatorio actual. Si te parece, Malena, empezamos con vos. A mí me gustaría que nos cuentes, que les cuentes al público cuál es la importancia de la víctima en el proceso penal acusatorio. Este es un tema del que se ha hablado mucho, que se ha estudiado mucho, y que nos cuentes sobre todo cuál ha sido el impacto que tuvo la sanción del Código Procesal Penal en esta materia, que tiene un articulado bastante profuso para las víctimas. Te Ujú. escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Para ser breve, voy a adherir a todos los agradecimientos que hizo Carmen con anterioridad y en particular a Lucía, que no solo es una excelente fiscal con la cual a cotidiano podemos trabajar y articular desde Dovic, perdón esta infidencia, pero la verdad me siento mucho más cómoda eh, contándolo en este trabajo. De hecho, hace 2 días estuve en Dovic y estuvo ella dándonos una charla a nosotras, así que gracias a la invitación y es un honor para mí poder trabajar. Quizás no tanto en lo cotidiano, no nos ha tocado tanto, pero sí ya en coordinación con los defensores, con Nicolás y con Gonzalo, a quienes con antelación inclusive ya conocía y venía leyendo. Así que la verdad es un placer enorme para mí poder compartir esta tarde y por supuesto con todos ustedes. Nobleza Obliga, hay muchos profesionales de Dovic inscriptos, así que seguramente muchas de las cuestiones que yo vaya diciendo se van a inscribir en su tarea, en su trabajo cotidiano y en esto que Carmen tan amablemente refería, la posibilidad de intercambiar. Bueno, espero que luego se animen a hacer sus aportes. Van a ver que a lo largo de toda la presentación, y esto no es demagogia, van a ver que el gran fuerte de la diferencia, del trabajo diferencial que tratamos de hacer en Dovic es justamente ese, es a través de una mirada distinta y esa mirada distinta, una mirada distinta que una mirada distinta en el proceso penal a la estereotipadamente o a la que en general venimos acostumbrados, la ejercen estos colegas, estos profesionales. Así que no quería dejar de mencionar la presencia de muchos y muchas de ellas acá.
Yendo directamente a la pregunta de Carmen. Carmen, ¿cómo nos manejamos con los tiempos? Perdón, eso te lo tendría que haber preguntado antes de WhatsApp, porque yo me pongo a hablar y no, así que por favor también me decís, vamos cortando. Igual una breve introducción Dale. hacemos, ¿no? Sí, una introducción para dar el pie, todos, como vos decís, hay muchos operadores que trabajan con el Código Procesal Penal Federal, que trabajan con víctimas y con la combinación de esos temas, así que es para introducir, como para ir rompiendo el hielo. Cualquier Perfecto. cosa yo te interrumpo para ir Te coordinando con los otros agradecería. dos operadores. Excelente. Fantástico. Bueno, gracias. Em, Víctimas y el nuevo código. Nuevo código, como dijo la otra vez un docente en una de las capacitaciones que tuvimos en el Ministerio Público, no es nuevo, tenía 10 años el código. Ya 6 años de implementación en Salta y Jujuy y ahora, bueno, el año pasado esta parte, una nueva implementación en distintas jurisdicciones. DOVIC se crea hace 11 años, así que DOVIC se crea a la ley de una mirada acusatoria. ¿Cuál es el principal paradigma? En primer lugar, Nobleza Obliga había una oficina de acompañamiento a víctimas que nos antecedía y que trabajaba muy bien, pero los dispositivos llevan un tiempo en instalarse y las prácticas llevan muchísimo tiempo en modificarse. Entonces, en Dovic tuvimos el privilegio de poder ser parte y ver cómo se fue desarrollando ese cambio que la otra vez Lucien Dovic decía, 10 años es muy poco tiempo en todo lo que es el sistema penal. Lo que pasa es que son los 10 años de existencia, así que podríamos decir que hemos nacido casi al mismo tiempo que el código. Eso ya nos da una pauta de que la agenda de las víctimas, no solo en el nuevo código, el nuevo sigue siendo nuevo, en el nuevo código, sino también en la mirada de los jueces, los fiscales, los defensores, los y las, eh, es de una innovación permanente. ¿Cuál es el gran cambio de paradigma o qué es donde el lugar de modificación o de distinta mirada donde más hacemos pie? Es pararnos en la autonomía de la víctima, ya no en una mirada tutelar respecto de qué hace la víctima en el proceso penal o cómo es abordada o qué participación tiene. Esto es, pensar a la víctima como una persona que tiene capacidad de agencia. Por supuesto, una persona que ha atravesado grandes padecimientos, una persona que seguramente siga estando afectada por el delito que la damnificó, una persona que en muchos casos vinculados o no al delito que padeció, no ha podido tomar sus decisiones, pero que en el proceso penal, el nuevo código, las autoridades, los órganos jurisdiccionales ya la posicionan, o al menos deberían, yo me voy a parar en la parte propositiva como que ocurriese todo el tiempo, en un lugar de autonomía, de toma de decisión y de participación. Por supuesto, esto encuadrado en las reglas del juego que pone el proceso. Lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, por supuesto que no. El querido Adrián Martín dijo una vez, hay una regla del juego, el referee dice cuándo empieza, cuándo termina, cuánto dura el primer tiempo, cuándo termina haciendo una comparación con el fútbol. Pero dentro de esas reglas del juego hay distintos movimientos que cada jugador puede hacer. Entonces, lo que pasa ahora con la víctima, a comparación con años anteriores o con épocas, hablemos de épocas anteriores, es que pongamos desde que es tomada la posibilidad de querellante en adelante, ¿no? Como distintas etapas que los códigos han ido acompañando. Después podemos ver antes qué ocurre primero, si el cambio procesal o el cambio social. Eso es un debate interesantísimo que creo que excede el encuentro de hoy, pero que es a mí me resulta interesante pensarlo no como un hecho aislado y dejar de pensar el sistema penal de manera aislada de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, diría que el gran cambio dentro del cual se inscribe la reforma es pensar a la víctima como como una persona con capacidad de agencia, con capacidad de toma de decisiones, con capacidad y con derechos, ¿sí? Esta famosa frase de Binder que dice, la víctima no tiene que ser un objeto procesal, sino un sujeto de derechos. Bueno, eso lleva a la práctica en todos los estadios en donde podamos tener encuentros con la víctima. Ahí ya creo que podríamos pasar voy a contar brevemente, Carmen, si te parece, colegas, si les parece, qué hacemos o cómo hacemos cómo gestionamos esta nueva participación de la víctima en el proceso penal, o al menos cómo tratamos de hacerlo, administrando distintos saberes. ¿Qué significa esto? Entendiendo que con el derecho nos hemos quedado cortos. Le digo como abogada, egresada de la UBA y piripipí, el derecho se ha quedado corto al momento de dar la respuesta a las personas que han sufrido un delito, o que han sido damnificadas, o que están sufriendo. De nuevo, voy a volver mucho a esta parte, o que han sufrido.
No es un sufrimiento permanente, no es un hecho traumático permanente, pero personas que han sido damnificadas por un delito y que han tenido una afectación en su vida. Pensar que con la única herramienta que nos da el derecho, que es hermosa, que es valiosísima, que es sumamente rica, vamos a dar todas las respuestas, ya vamos a estar equivocados. La interdisciplina pasa a ser nuestro baluarte, pasa a ser nuestro esquema principal de gestión, pasa a ser el modo en el cual empezamos a escuchar los problemas de las personas. Escuchamos de distintas maneras con distintos saberes. Eso es lo que hace una escucha diferencial. Por supuesto, cada uno, y ahora los defensores dirán lo propio, va a escuchar acorde a la función institucional que le toca cumplir. Y mismo dentro de las instituciones, la interdisciplina no siempre es la misma. No es lo mismo trabajar interdisciplinarmente en el cuerpo médico forense que trabajar interdisciplinarmente en la DOVIC. O hablemos de nuestros primos hermanos, la DATIP, la Dirección de Pericias de la PG, de la Procuración. No es lo mismo el encuadre en las intervenciones que dan los colegas y profesionales de la DATIP al momento que un fiscal le pide una intervención para peritar, que la intervención que hacemos en DOVIC con interdisciplinas, quizá con profesiones similares, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, para acompañar. Y ahí ya dejo como la primer gran diferenciación de la interdisciplina dentro del proceso. Es muy interesante lo que contabas de los diferentes abordajes de la víctima. Uno de ellos, previsto también en el Código Procesal Penal Federal, es la posibilidad de que la víctima dentro del proceso cuente con asesoramiento técnico. Y justamente en esta oportunidad contamos con dos de los agentes de la Defensoría Pública que acompañan a distintas víctimas en esta jurisdicción. A mí me gustaría que Nicolás cuente un poco de qué se trata la figura del defensor público de víctimas, cómo es que se creó dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa, eh, y si todas las víctimas del sistema federal o todas aquellas personas que se presentan como tales pueden acceder a ese servicio tan importante, ¿no? Gracias, Carmen, por la pregunta. Bueno, yo también, para ser breve, voy a sumarme a los agradecimientos de Carmen por la invitación para compartir acá unas ideas con ustedes. Como dijeron en la presentación, yo soy defensor público de víctimas de la provincia de Salta, y Gonzalo, bueno, obviamente él ya se va a presentar, pero ejerce la misma función en Jujuy, con la particularidad de que hasta hace poco tiempo el único lugar donde regía el Código Procesal Penal Federal era justamente esta jurisdicción, era la única en la que teníamos vigente un sistema acusatorio, a diferencia de todas las otras provincias en materia federal que seguían manteniendo el Código Leven. La figura del defensor de víctimas surge de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. No recuerdo el número, no sé si Gonzalo lo recuerda, capaz que no, porque como recién decíamos antes de empezar, somos malos para los Perdón la números. interrupción. Pero 27372, Nico. ahí está, exactamente. Pero bueno, si ustedes googlean ahí, ponen Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas, va a salir. Que a la vez que reconoce una serie de derechos y prerrogativas a las víctimas de delito, crea la figura del defensor de víctimas. Con una técnica legislativa bastante deficiente, la verdad, porque crea un defensor de víctimas por provincia, lo cual no tiene ningún sentido, porque no es la misma la carga de trabajo mía o de Gonzalo o de cualquier otro defensor de víctimas, por ejemplo, con la defensora de víctimas de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo 4 juzgados federales, Gonzalo tiene 2 tribunales orales. Bueno, yo creo que Inés, no sé, no tengo idea cuántos juzgados federales habrá en Buenos Aires, pero es una cosa inmanejable. Pero lo cierto es que crea uno por provincia y se ha llamado a concurso para cubrir ese cargo. Actualmente no están cubiertos todos los cargos de defensores públicos de víctimas. Están cubiertos 7, creo. También, Gonzalo, si vos tenés el número exacto, corregime. Y están hechos todos los concursos. Algunos se han declarado desiertos ya por el tiempo. Pero bueno, falta la designación por parte del presidente con acuerdo del Senado. Y este defensor de víctimas que interviene, como dije, en causas federales, salvo, bueno, obviamente en la ciudad de Buenos Aires, donde todavía
tenemos el problema de la justicia nacional, que yo calculo que en unos años tenderá a desaparecer, pero bueno, por ahora no lo hace, también tendría competencia ordinaria. Y lo cierto es que la Defensoría General de la Nación ha reglamentado la intervención de los defensores de víctimas, y este es un primer punto importante para remarcar que la intervención del defensor de víctimas no es promiscua. A diferencia del asesor de menores e incapaces, nosotros intervenimos únicamente cuando la víctima nos designa. Y esto es algo que a los jueces por ahí en un primer momento les costó entender. Los jueces, por lo menos de esta jurisdicción, veían una víctima y oficiosamente querían darle intervención al defensor de víctimas, confundiendo muchas veces con el asesor de menores incapaces, e incluso también a veces querían que hagamos de defensores, de asesores de menores incapaces. Esto, bueno, fue clarificado por la Defensoría General a partir de varias resoluciones, pero hay una resolución específica que después la vamos a compartir en el chat, que establece cuáles son los mecanismos, los requisitos, perdón, para la intervención de los defensores de víctimas, que son tres, para resumir muy sintéticamente. Primero, la expresión de voluntad clara por parte de la víctima de designar al defensor, porque la víctima puede elegir también un abogado particular para querellar, o puede directamente no importarle la existencia del proceso y no querer participar de él. El segundo es que la víctima tenga especiales condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, la resolución remite a las reglas de Brasilia y establece un parámetro económico primero, que son que la víctima gane menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, pero esto se complementa, como dije, con otras condiciones de vulnerabilidad que permite que en ciertos casos, aun cuando la víctima tenga un ingreso económico superior a este monto, lo mismo pueda ser representada. Y esto puede tener que ver con otras condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo el género, la edad, ser niño o niña, ser una persona privada de libertad o cualquier otra circunstancia que, en virtud de una mirada interseccional, uno pueda construir una situación de vulnerabilidad que vaya más allá de ese ingreso económico, que lo que intenta es fijar alguna pauta medianamente objetiva. Y el tercer requisito es que el delito sea especialmente grave. En este punto no existe tampoco una definición muy específica de a qué se refiere la resolución con delito especialmente grave, y lo que dice que hay que tener en cuenta diferentes aspectos del ilícito, como por ejemplo el bien jurídico protegido, la magnitud del daño y otras cuestiones que permiten que sea el defensor, en ese caso, el que pondere la situación y vea si realmente amerita o no la intervención del defensor público de víctimas. En un primer momento se pensaba que podíamos llegar a poner algún parámetro objetivo relacionado con la pena, pero después de bastante discusión llegamos a la conclusión de que eso no era posible y que había que dejar cierto margen de indeterminación para ver cuándo actuaba el defensor. Porque, por ejemplo, una desobediencia judicial, que en principio es un delito muy leve, ¿no?, que tiene una pena muy baja, uno podría intervenir, por ejemplo, si esa desobediencia judicial está provocando, por ejemplo, que una obra social no otorgue un medicamento a una persona que está muriendo de cáncer, por ejemplo, a un niño que requiere un medicamento urgente para un tratamiento urgente porque está también muy enfermo. Entonces, en esos casos, el delito en sí, desobediencia judicial, no parece de cierta gravedad, pero teniendo en cuenta todo el contexto, uno puede empezar a actuar en esos casos. Y en caso de que no esté de acuerdo la víctima con la decisión del defensor público de no patrocinarla, puede activar un mecanismo de revisión de esa decisión ante la Defensoría General de la Nación. Clarísimo. Gonzalo, a mí me gustaría, si vos nos podés contar, si bien, como dijo Nicolás, las experiencias en cada provincia serán muy distintas a lo largo y a lo ancho del país, pero un poco de cómo fue la práctica en Jujuy particularmente, cómo es el vínculo que mantienen ustedes con el Ministerio Público Fiscal, cuáles son los casos que habitualmente se les presentan en la Defensoría y si tienen algún tipo de, seguramente lo tienen, de comunicación entre todos los defensores del país, si van combinando prácticas, estándares.
Bueno, gracias Carmen. Antes que nada, igual que mis predecesores, agradecerle especialmente a Lucía Orsetti la invitación a participar en este conversatorio, a la Escuela de Capacitación de la Asociación de Magistrados y a mis compañeros de conversatorio. Bueno, un poco lo dijo Nico, la primera jurisdicción del país en implementar el código fue la jurisdicción de Salta, y él fue el primer defensor de víctimas del país. Nico, si no me equivoco, empezó en el 2020 aproximadamente. Yo soy bastante más nuevo en la función, estoy desde diciembre del 2023, así que asiduamente recurro a Nico para que me dé una mano para desempeñar la función. Actualmente sí, vos nos planteabas, me preguntabas si es que hay una interrelación, primero con la Fiscalía. En la provincia de Jujuy claramente tenemos una relación permanente, un contacto permanente con Fiscalía en todos los casos, ya que, como todos sabemos, la forma de inicio de la acción penal puede derivar de una prevención, puede derivar de una denuncia, pero siempre, el 90% de los casos, quien toma, más con la vigencia del Código Procesal Penal Federal, quien toma relación directa con el hecho es el Ministerio Público Fiscal. Las modalidades con las que trabajamos, la verdad, tenemos contacto permanente, yo con Lucía, con los otros tres fiscales, perdón, de la jurisdicción, y ellos nos ponen en contacto, en conocimiento de una situación de algún delito que tenga presente víctimas, porque claramente los delitos los delitos federales, no todos los delitos, mejor dicho, presentan víctimas, o a veces inclusive puede haber víctimas, pero no están determinadas, identificadas desde el primer momento. Esto tiene mucho que ver con un poco lo que decía Nicolás. La representación nuestra no es promiscua y necesitamos de una manifestación de voluntad de la víctima para empezar a intervenir en el proceso. Y la cuestión no es arbitraria, sino que estamos hablando de una persona que viene, que lo dijo un poco Malena, una persona que viene de sufrir las consecuencias de un delito, que está sufriendo un delito, que está transitando un delito, y nos pongamos en la hipótesis, en la situación de un delito, por ejemplo, se produce un allanamiento, una causa de trata de personas con fin de explotación sexual, por ejemplo. En un primer momento, la verdad que muchas veces es difícil determinar quién es la persona que está a cargo del lugar. Las víctimas generalmente son fácilmente identificables y todo, pero de repente entra a un lugar en el que es su situación normal y su contexto normal de vida, espantoso, por cierto, pero real, y de repente patean la puerta, entra personal armado, con cascos, y automáticamente la situación de la víctima es como que se pone en una situación de mayor vulnerabilidad, o sea, necesita un proceso y un tiempo para elaborar, entender su situación de víctima. Muchas veces las víctimas, y eso creo que están de acuerdo todos, los que trabajamos con víctimas, muchas veces no se identifican como tales hasta pasado un tiempo. En este primer momento, Fiscalía actúa y nos da intervención. Desde un primer momento también Fiscalía actúa con equipos interdisciplinarios, con el acompañamiento del punto focal, por ejemplo, en Jujuy, creo que en Salta también, que en casi todas las provincias lo hacen con el punto focal, para asistir a las víctimas desde un primer momento. O sea, no somos los que primero intervenimos en la asistencia a la víctima, los defensores de víctimas, sino que se hace a partir de un enfoque interdisciplinario para asistirlas, contenerlas en un primer momento y que ellas libremente con posterioridad puedan solicitar nuestra intervención. En muchos casos no se acercan solos, sino que cuando tenemos una noticia del Ministerio Público Fiscal, nos pone conocimiento de una situación con víctimas, nos facilitan los datos de contacto para que nosotros nos pongamos en contacto con ellos. Y acá también una cuestión de mucha prudencia, porque a los fines de no revictimizar, tratamos de llegar a ellas de una forma sutil, diciéndoles que estamos a disposición para cualquier tipo de cuestión que pueda ser relacionada con la causa que las involucre. También podemos tener, nos dan intervención a veces las propias defensorías, las defensorías acusatorias de Jujuy, por cuestiones, por ejemplo, también que lo dijo Nico, un caso por ejemplo, casos de desobediencia judicial, demandas judiciales por incumplimientos de cobertura, de cuestiones de salud. Así que bueno, las formas son variadas, distintas. Tenemos casos también de que las propias víctimas se enteraron por algún motivo y se presentaron en nuestra defensoría para solicitar nuestra asistencia. Y en ese sentido,
y más con las particularidades que presenta el Código Procesal Penal Federal, la interrelación y la interacción con Fiscalía es determinante. O sea, nosotros dependemos mucho del legajo de investigación, del acceso al legajo de investigación, si bien, como todos saben, el código prevé que el querellante tenga su propio legajo de investigación y tenemos una real autonomía al momento de actuar. Cuesta, no lo digo por los fiscales en particular, generalmente cuesta al Poder Judicial entender esta lógica de que nosotros no somos una mera figura adhesiva al fiscal, sino que tenemos una autonomía y hay ciertas cosas que podemos y otras que no podemos hacer. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta las cuestiones que tiene que resolver el órgano jurisdiccional. Así que sí, la relación con los fiscales es permanente. Creo que todos los defensores de víctimas hablamos entre todos, tenemos un grupo de WhatsApp bastante activo entre nosotros en el que compartimos experiencias, consultas y demás. No sé si con eso te contesté, Carmen. Sí, y más allá de las particularidades de la jurisdicción, ¿no? Dos provincias que están muy en contacto con las fronteras, atravesadas por el narcotráfico y el contrabando, pero que justamente esos dos delitos no tienen una víctima puntual. ¿Cuáles son los casos más comunes o que más se repiten, que se les presentan, ¿sí? Los delitos. Me preguntaste y me olvidé. En el caso nuestro en Salta, en Jujuy, perdón, Salta les puede decir Nico, nosotros, increíblemente, los casos que mayor cantidad de casos tenemos son de violencia institucional. En Jujuy hay dos instalaciones de servicio penitenciario, dos cárceles federales, y tenemos muchas denuncias por distintos tipos de aprehensiones ilegales en ambos establecimientos, la unidad 8 y la unidad 22, seguidos por trata de personas con fines de explotación laboral, principalmente sexual también. Son los principales casos. Tenemos bastantes casos de incumplimiento de demandas judiciales también. Tenemos denuncias por abusos sexuales o por abusos sexuales de distinto tipo dentro de las fuerzas de seguridad. O sea, la verdad que el abanico de casos es bastante amplio. Pero a mí me llamó la atención en particular, yo soy tucumano, trabajo en Jujuy, pero soy tucumano. En Tucumán no hay una cárcel federal y me llamó mucho la atención la cantidad de causas. Y ya con el adicional que son causas muy complejas porque son causas que bueno, la situación de vulnerabilidad de una persona que está privada de su libertad es evidente y las muy pocas posibilidades probatorias que tiene de acreditar la situación y el hecho que ha sufrido lo hacen más vulnerable aún en caso de que se presente un caso de esta naturaleza. Por la parte de la jurisdicción en Salta, la verdad que conozco varios casos que lleva Nicolás, pero bueno, que lo diga él eventualmente. Entiendo que son... ¿compartís, Nicolás? ¿Tenés algún otro volumen de casos diferenciado que te gustaría mencionar? Nosotros en la provincia de Salta tenemos bastantes casos de trata de personas, sobre todo trata laboral. Eso tenemos casos con muchas víctimas en general, especialmente del norte de la provincia, porque ahí hay un trabajo rural que sigue prestándose en condiciones muy precarias. También tengo mucha violencia institucional. Eh, Tenemos la cárcel federal de Güemes, pero sobre todo también en el norte de la provincia tenemos una situación muy conflictiva en la frontera con Gendarmería que patrulla los caminos de frontera y con los bagalleros, que son las personas que traen mercadería de contrabando. Ahí tenemos muchísimas causas de violencia institucional. La verdad que lamentablemente, en la mayoría de los casos, esos terminan archivados porque casi nunca podemos identificar a los autores de esos hechos. Hemos tenido innumerables casos, por ejemplo, de personas baleadas con postas de goma. Hemos tenido un caso que está en trámite, que está también costando mucho, una persona que incluso ha sido herida con un arma de fuego por parte de las patrullas de gendarmería. Eh, Tenemos el tema de las cárceles federales. Y últimamente hemos tenido también algunos casos de homicidio. Tenemos un caso de la unidad 16 y un caso en Güemes, donde bueno, acá la doctora Carmen Castro ha sido la abogada defensora. Hemos llegado a un acuerdo y eso ha culminado en parte porque si bien hemos condenado en exceso de legítima defensa al autor material del hecho, ahora seguimos investigando para ver si podemos imputar a
guardiacárceles y a otros funcionarios por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y bueno, hemos tenido un caso de homicidio muy complejo que se dio en un supuesto ajuste de cuentas de narcotráfico, bueno, fue un juicio muy extenso que se llama el caso Monjes, que se dio el año pasado. Y bueno, sí, pero como dice Gonzalo, la verdad que la competencia es variada, y también queda mucho en la idea del defensor de qué casos construir y hacia dónde quiere ir en cuanto a la política criminal. Yo coincido en que la idea es trabajar en conjunto con los fiscales, en coordinación con los fiscales. Eso a veces se hace muy bien, ¿no? Yo tengo el caso Monjes como ejemplo, hemos trabajado bien con la fiscalía. Un caso de trata de personas también importante relacionado con una secta, que hemos trabajado en conjunto, y otras veces nos cuesta un poco más con, por ejemplo, temas de violencia institucional. Claro, son todas situaciones muy variadas, víctimas que provienen de situaciones muy diferentes y que son abordadas incluso por el delito de maneras diferentes. Malena, nos podrías contar vos desde la DOVIC cómo se plantea este dilema, ¿no? La diferencia en la atención a tantas personas Ujú. con situaciones de vulnerabilidad diferenciadas desde distintas... Vos lo anunciaste, Gonzalo lo retomó un poco, cómo se construyó esto en el Ministerio Público Fiscal, hay áreas específicas, Eso. cómo se da este primer contacto difícil, sobre todo ¿Mm? para los abogados, ¿no? Con las víctimas. La Adobe está diseñada, el diseño institucional, que ya tiene 11 años, salió por resolución de la entonces procuradora y después fue ampliado con un programa más por el actual procurador. Eh, el acompañamiento a víctimas del delito se centra en 5 programas especiales, divididos por temas: víctimas de violencia de género, víctimas de maltrato y abuso sexual en la infancia, víctimas, estos dos primeros son los que más caudal de delitos en la justicia nacional tienen. Después, víctimas de trata, sexual, laboral y todas las formas de explotación, que ahí tenemos una gran articulación con las fiscalías federales de todo el país y también con la Protex. Y ahí también tenemos muchos casos conjuntos, compartidos con Inés Berry, la defensora de víctimas de provincia, que coincido con lo que decía Nicolás, es excelente el trabajo de Inés y su equipo, pero que realmente no dan abasto por un tema, nada, simplemente proporcional de las dimensiones de la provincia. Después está el programa de acompañamiento a víctimas de violencia policial. No trabajamos intramuros, trabajamos poco con delitos que ocurren por fuera del ámbito carcelario, pero sí tenemos una gran articulación con la Procubin. Es verdad que ese tipo de delitos tenemos un subregistro alto. ¿Qué quiere decir un subregistro? Es el programa que menos cantidad de acompañamientos ha requerido en términos comparativos con lo que uno puede pensar en víctimas de violencia de género. Y después el quinto programa, que este es el que vino a ampliar la DOVIC, que es el programa integral, que se creó 3 años y medio después de estar funcionando, pues nos dimos cuenta que había delitos que generaban mucho sufrimiento en las personas o que por distintas razones ameritaban un acompañamiento diferencial a lo largo del proceso penal, como por ejemplo secuestros extorsivos, ese también de competencia federal, robos violentos, toma de rehenes, o robos con toma de rehenes o homicidios. Entonces ahí se creó el quinto programa. Entonces la diversidad de acompañamiento es mucha, y también no solo por el tipo de delito, sino entre la justicia nacional y la justicia federal. Y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a lo largo de todo el país en tanto los delitos federales. Esa es un poco la estructura de DOVIC. ¿Cómo estamos conformados? Los 5 programas perdón, y después hay una coordinación general que está a cargo de la doctora Victoria Mesa y una secretaría ejecutiva. La coordinación general es la que viene a ser en lo que sigue un sistema acusatorio el área inicial, ¿sí? Como para comparar un poquito. Eh, Tenemos un área de ingreso porque no todo entra a DOVIC. ¿Qué entra a DOVIC? Entra en los casos que tengan denuncia penal en las jurisdicciones que acabo de mencionar, en el Foro Federal con los delitos que trabajamos o en la justicia ordinaria con los delitos que trabajamos. Por ejemplo, nos llega una estafa. ¿Trabajamos una estafa? No. Ahora, como decía Nicolás, llega una estafa masiva a 30 jubilados de un que no supieron usa una aplicación de no sé qué, de WhatsApp, me sale, pero no es WhatsApp. Bueno, se hace un acompañamiento a esos 30 jubilados para explicarles qué es el proceso penal, quién los llama, para qué, cuándo y dónde. Entonces,
Estamos agrupados y organizados por el tipo de delitos, por las jurisdicciones, pero no es del todo excluyente. El área inicial es la que un poco pone el filtro en ese momento del ingreso. Y después los acompañamientos se hacen a lo largo de todo el proceso penal, desde la denuncia hasta la ejecución de la pena. Y sí, nosotras somos, nada, estamos dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal, entonces también trabajamos acompañando la teoría del caso del fiscal. Los abogados y las abogadas de DOVIC no tienen una teoría del caso autónoma, no son abogados de la víctima como bien son Gonzalo y Nicolás. Em, Trasladamos lo que resuelve el equipo fiscal, ¿sí? ¿Cuál es la intervención más virtuosa? Cuando el equipo fiscal resuelve teniendo en cuenta lo acercado por la oficina. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo tributo a la víctima en tanto acompañamiento, estar con ella en la audiencia, garantizarle el acceso a la información previo a los actos procesales que es convocada, hacer entrevistas en profundidad, sino también poder llevar agua para el otro molino. ¿Qué significa esto? Toda información valiosa de la víctima, acercársela al fiscal para que lo pueda tener en cuenta al momento de la teoría del caso. O, por ejemplo, para el orden de testigos. O, por ejemplo, para poder conocer en más detalles de cara a un testimonio cuáles son los puntos débiles o las fortalezas de esa víctima para poder avanzar conforme lo cree oportuno. Somos una herramienta de trabajo como equipo, ¿no? Que busca ayudar a los equipos de las fiscalías en ese sentido. Y debo decir que en estos 11 años de trabajo, esa confianza, porque la verdad que este laburo se basa en la confianza de las víctimas con nosotras y de los fiscales con nosotras, no hay mucho. Digo nosotras porque somos 92% mujeres. Después es otro tema de por qué el rol de los acompañamientos quedan feminizados, pero no es lo que nos convoca hoy. Grandes penalistas tenemos dentro de las abogadas de DOVIC, pero que también hay que pensar esa función desde el lugar del derecho penal y el acompañamiento en el proceso, como garantía de acceso, ¿no? Pero no me quiero ir por las ramas. Trabajamos con esta doble función, con esta doble responsabilidad, que es la que nos indica, son las que señalan las resoluciones que nos crean. Em, Eso un poco, la articulación con los fiscales y con los equipos de fiscalía es plena, es absoluta. De hecho, nosotros tenemos Covirón Víctimas, entonces podemos ver, porque usamos el mismo sistema, entonces eh, poder compartimentar la información y poder llegar a una audiencia o poder conocer los avances de la investigación, porque el fiscal nos comparte todo su legajo, es de nuevo, como decía antes, un voto de trabajo, de confianza y es una demostración de trabajo en equipo. Y después, Y te bueno, ya entre... pregunto, Sí, perdón, sí, perdón, no te sí, quería sí. interrumpir, pero desde la creación de la DOVIC o desde la implementación del Código Procesal Penal, ¿sabés si ha habido refuerzos en términos de plantel en las distintas unidades fiscales del país, sobre todo donde ya se implementó, ¿no? Ujú. Sobre todo con profesionales de otras áreas, no solo abogados que sean los Es una clásicos gran sumariantes. pregunta. Es Ujú. una excelente pregunta. Digo, porque somos parte de ese proceso. Somos Victoria Mesa, todos. la coordinadora general, y yo estamos particularmente trabajando en la parte del sistema acusatorio y víctimas. El procurador en todas las resoluciones, cuando diseña las áreas según jurisdicción, cuando se arman las áreas, está, bueno, el área de inicial, el área de sencillo, el área de complejo, está el área de ejecución y está las áreas de atención a víctimas. Esas áreas por ahora se están creando seguro con el personal que hay. Y en algunos casos se han podido, paulatinamente, sabemos que las cuestiones presupuestarias nos afectan a todos por igual, eh, pero se ha buscado sumar profesionales de otras disciplinas, principalmente psicólogas y trabajadoras sociales. Pero es un norte a seguir, es algo que está muy incipiente, hay áreas que ya cuentan, hay áreas que no, pero todas piden. Y cuando no tienen ese recurso, por ejemplo, voy a ser muy cortito con un caso de San Juan, que la auxiliar fiscal también está a cargo del área de víctimas. Tenían un caso de secuestro extorsivo, que había una complejidad en el abordaje, un adolescente además. Entonces nos pidieron ayuda a Dovic.
¿Cuál es el rol de OVIC con las áreas de atención a víctimas de los modelos acusatorios de San Luis, San Juan, Mendoza, de Rosario y Santa Fe, también de Salta y Jujuy es distinto porque vienen de antes y tienen otra trayectoria, tienen otra ingeniería en los procesos de trabajo? En Patagonia, ahora en Mar del Plata, prontamente en Bahía, ¿cuál es el esquema de trabajo que tenemos? Además de un compartir inmediato con todos los equipos, nosotros hablamos todo el tiempo con los equipos de las áreas de víctimas de todo el país, del Ministerio Público Fiscal, bueno, en este caso requería realmente la participación diferencial. Entonces, una opción era pedirle una psicóloga a los equipos de provincia, al Poder Judicial Provincial, y la otra era que un psicólogo de hoy, que además trabaja especialmente en secuestros, se sume a las entrevistas, con la desventaja que era virtual. Pero se pudo hacer una gran intervención. Entonces, nuestro rol en DOVIC es apuntalar a los profesionales que están en las áreas. Y cuando, por un tema de falta de alguna disciplina específica o por un tema de recurso humano, el que fuera, bueno, ahí entramos directamente al caso. Pero la estrategia distinta a la que tenemos acá en Cava con nuestras víctimas directas, que acompañamos nosotras directamente, ahora es colaborar con los equipos que están en zona a que se realice ese acompañamiento, respetando además, por sobre todo, la localía. Los que están ahí son los que saben, los que están ahí tienen el contacto directo, los que están ahí son los que van a recibir en su oficina a la víctima o bien la van a acompañar a los actos procesales que sea convocada. Así que eso es un poco, pero sin lugar a dudas la interdisciplina es el norte en la conformación de los equipos. Después también podemos hablar de otros esquemas de trabajo con interdisciplinares, que es la supervisión de los equipos, que es algo bastante novedoso, pero que en Dovic pudimos contar desde el principio, no desde el principio, pero ya hace 8 años contamos con supervisiones, que son profesionales externos que vienen una vez al mes y cada equipo tiene su reunión para pensar sus prácticas. Y pensar sus prácticas es una pauta de, primero, hacer lugar al error, de poder pensarnos hacia adentro como personas que nos podemos equivocar y que necesitamos a alguien que nos ayude a pensarnos y a pensar nuestras intervenciones y pensar hacia adelante cuál es la mejor manera de resolver. No son ateneos de casos, pero muchas veces se trabajan, cada equipo además tiene su propia dinámica, pero es contar con mayores apoyos a la luz sobre todo de las temáticas y la complejidad de las temáticas con las que trabajamos. Sí, porque la ciencia de la victimología también ha ido evolucionando y impactando en las prácticas, ¿no? Pienso en el cambio de cámaras Gesell a los sistemas, a los circuitos cerrados de Circuito televisión cerrado. y ustedes habrán acompañado también, no sé si reciben consultas dentro del ministerio para, creo que lo mencionaste, apuntalar o trabajar con los profesionales de cada caso en los interrogatorios o tal vez cuando van a declarar como testigos, expertos o no, y son interrogados por las partes sobre estos temas, eh, cómo responder, cómo acreditarse. Ustedes trabajan con las provincias que ya tienen Código Procesal Penal Federal. Esta supervisión de casos o esta puesta en común de No, prácticas. a nosotros nos supervisan, en la mayoría son psicólogos, hay una trabajadora social, la mayoría son de la Sí, Universidad de Buenos Aires, de las distintas cátedras, y eso es algo sí, que va en paralelo. Y el rol que tenemos nosotras con las áreas de víctimas de todo el sistema acusatorio, de todo el país, bueno, donde hay modelo acusatorio, donde está implementando, es de trabajo conjunto, trabajo en equipo, de apuntalar un poco más los profesionales, pero más en el abordaje a víctimas. No, 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 no en los interrogatorios, esas cuestiones, no, 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 más en el claro. abordaje a víctimas. Técnicas de entrevistas en profundidad, sobre todo, Carmen, con esto que vos preguntabas al principio de la posibilidad de contar con otras miradas disciplinares, que como los equipos se están armando todavía, hasta tanto llegue esa incorporación de nuevas disciplinas. em, Poder apuntalar humildemente y con las limitaciones que la distancia nos presenta, pero desde acá y creo que estamos haciendo un trabajo interesante, sobre todo por la conformación de los equipos que lo están haciendo con todos, absolutamente todos, desde Rosario a Santa Fe, a Patagonia. Con Patagonia tenemos un Zoom por semana para pensar casos, para pensar intervenciones, eh, realmente es un nivel de apertura que están teniendo los equipos que es muy valioso y da cuenta también del entusiasmo en materia de la implementación del acusatorio, ¿no?
Qué por lo bien. menos en la parte que nos toca ver a nosotras. No, claro, claro. Antes de pasar, querría empezar a hablar ya de distintas etapas en el proceso penal. Me gustaría transmitirles a Nicolás y a Gonzalo, cualquiera de los dos que lo quiera responder, dos preguntas que leo en el chat y que tienen que ver con algo que refirieron antes para cerrar ese tema. Alguien pregunta, aunque la intervención del defensor de víctimas no implica asumir formalmente la representación legal, cuando toman conocimiento de la existencia de una causa en la que interviene una víctima, tienen el deber, los defensores públicos de víctimas, de comunicarse con ella para informarla y asesorarla sobre sus derechos. Nicolás refirió, o Gonzalo creo que refirió, que a veces los fiscales les informan, hola, tengo un caso con una víctima y les aportan los datos y ustedes se acercan. ¿Eso es un deber o lo hacen como práctica común? Y la segunda pregunta, que tiene un poco que ver también, es si la víctima puede eventualmente renunciar al defensor público de víctimas y presentar un abogado particular o viceversa, me pregunto yo, para completar. Así terminamos el tema de intervención formal, ¿no? Dentro del código. Nicolás. Yo creo que en principio no tiene ese deber el defensor de víctimas de comunicarse con la víctima. Yo creo que es más bien un deber o de la fuerza de seguridad o del Ministerio Público Fiscal, porque además no tiene sentido imponer ese deber al defensor de víctimas que no tiene una estructura territorial afianzada y que no tiene capacidad de moverse dentro del territorio como sí lo tiene el Ministerio Público Fiscal o incluso la fuerza de seguridad. Lo que sí hemos conversado, por lo menos yo en Salta, con el fiscal coordinador, es que el Ministerio Público Fiscal, que como bien dijo Gonzalo, es generalmente el que recibe la noticia criminis en primer término, o el parte preventivo, o la denuncia, o lo que fuere, que en la primera oportunidad que tengas, informe a la víctima que puede designar un representante, que ese representante es gratuito, que obviamente que no es automática la aceptación de la designación, sino que tiene una serie de requisitos, pero que una vez que se acepte podrá ser su abogado, y que una vez que la víctima manifiesta que sí, que desea designar al defensor de víctimas, ahí sí, obviamente, el Ministerio Público Fiscal nos pasa el contacto de la víctima y nosotros nos comunicamos. Yo lo que veo ahí había otra pregunta que decía cómo hacer cómo es la logística de operatividad para llegar a las distintas jurisdicciones. Hoy en día se trabaja mucho por Zoom, lo cierto es que hacemos mucha videoconferencia con las víctimas, más que nada también para comodidad de ellas. Yo estoy muy lejos de la otra jurisdicción que integra Salta, que es Orán y Tartagal, son 4 horas y media de automóvil para llegar a esos juzgados, por lo tanto voy muy poco y en general es todo por Zoom. Y con respecto a las posibles superposición de audiencias, puede pasar, pero hay que tener una idea de que el sistema acusatorio, primero nosotros tenemos defensores coayudantes, en mi caso mi secretaria puede actuar en audiencia en reemplazo mío. Y también lo que hay que tener en cuenta es que uno piensa que va a estar todo el día en audiencia en el sistema acusatorio y la verdad que no es así. Quizás en los primeros tiempos porque uno litiga muy mal, nosotros por lo menos en nuestra jurisdicción hay un muy bajo nivel en la litigación, entonces una audiencia que debería durar 5 minutos termina durando media hora. Pero una vez que el sistema se aceita, las audiencias son muy cortas. Realmente llega muy poco a juicio porque la mayoría de los casos se arreglan antes del juicio. Hay mucho trabajo de gestión para lograr salidas no punitivas, para lograr salidas reparatorias. Entonces, yo no creo que sea un problema, y yo creo que no ha sido, por lo menos en Salta y Jujuy, un problema el tema de la superposición de audiencias. Y por lo que veo, hay un estudio de INESIP que está ahí en su página que mide la conflictividad y la cantidad de casos que tiene en federal las distintas provincias. Y bueno, mide Buenos Aires, que es una de las más grandes, y hay una enorme cantidad de funcionarios. O sea que no va a haber problema con esas cuestiones en el sentido de superposiciones o quédense tranquilos. Ya, no sé, lo otro que lo dejo a ver si Gonzalo quiere agregar algo. Hay una pregunta más que dice si puede renunciar y presentar un lado particular. Esa también se la dejo a Gonzalo. Gracias, Nico. Como decía Nicolás, la intervención, no tenemos obligación legal de ir
a buscar las víctimas. Sin embargo, nosotros nos ponemos en contacto, nos ponemos a disposición. La ley, como también lo decía Nico, expresamente dice que los operadores de justicia le informarán a la víctima que tienen el derecho a la asistencia jurídica gratuita durante todo el trámite del proceso para que se puedan comunicar. Lo que generalmente pasa en nuestro caso es que la propia Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, cuando identifica a las víctimas, les dan nuestros números para que se pongan en contacto con nosotros. Sin perjuicio de eso, nosotros muchas veces nos comunicamos vía telefónica o les hacemos llegar una notificación por vía municipios o por alguna fuerza de seguridad con la previsión de que se presenten vestidos de civil para notificarles que tienen acceso a la Defensoría Pública de Víctimas, que es de carácter gratuito para ellos. Y con respecto a la obligatoriedad, no, si una persona quiere, por supuesto, de hecho cambiar, es total y absolutamente libre de designar un abogado particular, así que no habría ningún problema. Así como nos manifiestan su voluntad de requerir nuestros servicios y de que nosotros los representemos, con una mera información de que prescinden de nuestros servicios y que designan un abogado particular, es suficiente como para que dejemos de intervenir, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda existir en el trámite del caso hasta tanto se presente con una nueva representación. Bien, me gustaría que toquemos un poco el tema de cómo transcurre para los defensores públicos de víctimas la investigación penal preparatoria. Cómo ustedes llevan adelante, y si lo llevan de esa manera, su caso, si tienen un legajo propio de pruebas, si ustedes trabajan mucho con la prueba del fiscal o producen la suya propia, y si han podido ustedes dos generar convenios con organismos, si tienen acceso, bueno, yo lo sé, ¿no? Pero me gustaría que le contemos a los demás, acceso a equipos interdisciplinarios como los que mencionaba Malena en la jurisdicción, y cómo se vinculan con ellos, sobre todo para la producción o el recogimiento de evidencias. ¿Querés empezar vos, Gonzalo? Bueno, empiezo yo. ¿Cómo nos manejamos? A ver, nosotros, el código establece expresamente la posibilidad de que tengamos nuestro propio legajo de investigación. Va a depender mucho de la actuación, del tipo de causa, de la complejidad de la causa y del tipo de delito que llevemos adelante en la investigación. Por supuesto que nos apoyamos muchísimo en el legajo de Fiscalía, porque como dije al principio, es quien tiene un primer contacto con los hechos y recoge desde el primer momento las evidencias suficientes como para considerar después una eventual formalización, una acusación y un eventual juicio de debate, un debate oral, que por supuesto nosotros recurrimos mucho a ello. Sin perjuicio de eso, hacemos un trabajo en conjunto, por lo menos desde Jujuy hacemos un trabajo en conjunto con Fiscalía, y nosotros por ahí llevamos adelante medidas que no las lleva o no las desempeña el Ministerio Público Fiscal. Y muchas veces coadyuvamos con las que tiene para llevar adelante. Les voy a dar un ejemplo en particular. Tenemos una causa bien compleja con la fiscal Rossetti, con Lucía, en la cual se está investigando una cuestión de violencia institucional con muchas víctimas, en las cuales nos dividimos, por ejemplo, las entrevistas a las víctimas para poder hacer un trabajo coordinado, porque claramente era muchísimo el esfuerzo, muchísimo lo que teníamos que hacer, entonces nos dividimos para llevar adelante ese trabajo. Con respecto al tema de los equipos interdisciplinarios en particular, hay una gran diferencia entre lo que es la estructura que tiene el Ministerio Público Fiscal, porque como titular de la acción penal es quien lleva adelante la investigación, y lo que tenemos desde la Defensoría de Víctimas, digamos. Para que se den una idea, en Jujuy somos 5 personas, creo que Nico inclusive son 4, si no me equivoco. Tenemos equipos interdisciplinarios, pero el equipo interdisciplinario es está a cargo trabaja para toda la defensa tanto del imputado como de la víctima, con el problema que puede producirse que haya conflicto de intereses en alguna persona que representemos nosotros o que representen ellos. Yo creo que este es uno de los desafíos que por ahí estas preguntas al final, para cerrar, es dotar de una mejor infraestructura a las Defensorías Públicas de Víctimas para que nosotros podamos tener ese ideal de autonomía. Por ahí se nos complica y nos dificulta mucho en el caso de cuando no tenemos el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, que de hecho me pasó en una causa que fue apartado del Ministerio Público Fiscal porque decidió solicitar el sobreseimiento. Es cierto que la investigación está
totalmente cumplida, prácticamente cumplida, pero nosotros no tenemos los recursos que tiene el Ministerio Público Fiscal. No sé, lo de Juanico, si tiene algo. Sí, hablando de esta vinculación, Nicolás, y sumando una pregunta del chat también, es ¿qué pasa cuando ustedes sienten que la intervención de la Fiscalía y la de ustedes se separan, ¿no? Porque cuando van por un mismo andanivel, supongo que no hay ningún problema, institucionalmente nos relacionamos siempre, pero cuando la víctima quiere seguir adelante y el Ministerio Público Fiscal por ahí hace uso de sus criterios de oportunidad, de una desestimación. ¿Cómo controlan ustedes esto? ¿Pueden trabajar autónomamente? ¿Les ha tocado? Bueno, la víctima tiene ahí una serie de facultades establecidas por el Código Procesal Penal Federal, que en primer lugar tienen que ver con el control interno que puede activar la víctima en cuanto a que si el fiscal desestima o archiva alguna denuncia, la víctima, y esto puede hacerlo incluso sin abogado, es decir, no tiene que cumplir ninguna formalidad, puede activar un control interno que esa desestimación o archivo va al fiscal revisor para ver si se confirma o se revoca. Nosotros a veces ejercemos este control, ya lo hacemos un poco más formalmente, en el sentido de que presentamos un escrito con alguna argumentación de por qué nosotros creemos que no debe archivarse o desestimarse una determinada causa. Después la víctima, una vez ya que ha designado un representante legal, que esto, como bien lo explicó González, podemos ser nosotros o puede ser un abogado particular, no necesariamente tiene que ser un defensor de víctimas, tiene la posibilidad de conversión de la acción, que es un instituto bastante novedoso, que tiene muchos problemas en la práctica y que la verdad que yo creo que hay que repensarlo. Yo creo que una de las cosas que peor se piensan en el Código Procesal Penal Federal es el tema de la conversión de la acción, porque se sigue pensando en una lógica del sistema mixto o inquisitivo, y acá yo en este punto quizás tengo una opinión medio minoritaria. Yo creo que el titular de la acción es la víctima y que la delega en el fiscal. Es verdad lo que dijo Gonzalo, yo en esto no es que no esté de acuerdo con lo que dijo Gonzalo, en el sentido de que nuestro sistema está estructurado y pensado desde el punto de vista de los recursos, como si el titular de la acción fuera el fiscal. Yo creo que eso es un error. De hecho, yo había traído, no sé si la podés compartir, Álvaro, una pequeña cita de Daniel Pastor, que en el dictamen que él hace a la tesis de Mariano Castex, que la tesis de Mariano Castex se llama justamente Sistema Acusatorio Material. Uno de los evaluadores de esa tesis es Daniel Pastor. Y bueno, Daniel Pastor al final del dictamen habla de esto, ¿no? Porque Castex termina diciendo que si uno se toma en serio el sistema acusatorio, lo que sobra es el fiscal, no la víctima, ¿no? Entonces, lo que dice Castex, y esto es lo que después retoma Binder en toda su argumentación que está desarrollando en su tratado, que va actualmente por el tomo 8. Binder lo que dice es, bueno, mire, lo que hay que explicar o lo que tiene que fundamentarse es la participación del fiscal. La participación de la víctima es natural en el proceso, porque es la titular de la acción. Y obviamente que por razones históricas, por razones estructurales o por condiciones de vulnerabilidad, muchos estados han creado una serie de funcionarios preestablecidos, que son los fiscales, a los que la víctima le delega el ejercicio de la acción. Pero siempre el titular es ella. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar con esta estructura mental y ahí, y una vez que empecemos a pensar con esta estructura mental de que lo natural es la participación de la víctima y lo artificioso, lo que debe fundarse es la participación del fiscal, vamos a entender esto de la conversión de la acción como un mecanismo que funcione mucho mejor, en el sentido de que en un montón de ocasiones donde el fiscal, por ejemplo, no le interesa perseguir o no lo puede hacer porque está con demasiado trabajo, o tiene otras prioridades político-criminales, perdón, o tiene otra visión del caso, yo no creo que haya que entrar en un modelo tan esquemático como el que dice el código, que el fiscal, por ejemplo, tendrá que aplicar un criterio de oportunidad y ahí, o desestimar, y ahí la víctima
pedir la revisión y esperar 60 días y convertir la acción. Yo creo que eso tiene que construirse a partir de relaciones de coordinación mucho más fluidas y mucho menos esquemáticas, donde el fiscal le diga, mirá, yo esto no lo voy a perseguir. Puede haber un montón de motivos, por ejemplo, violencia institucional, ¿no? Fiscal, uno entiende que el fiscal, por ejemplo, trabaja con gendarmería todo el tiempo. Entonces tampoco el fiscal en muchas ocasiones dice, mire, no voy a descabezar a la gendarmería o a perseguirla con muchísima hazaña, porque después tengo que trabajar con ellos en los casos de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, mire, defensor de víctimas, persiga usted este y este caso. No me parece que haya que desestimar primero y aplicar un criterio de oportunidad. Me parece que eso podría ser mucho más fluido, ¿no? O casos de violencia institucional, casos de delitos ambientales, por ejemplo. Lo mismo con la participación de ONG, me parece que debería ser mucho más fluido la participación de otros organismos estatales que querellan, como AFIP, como el Ministerio de Derechos Humanos. Me parece que, por ahí no estoy contestando completamente la pregunta, pero me parece que tenemos un problema. El código establece sistema de control interno y después le da autonomía a la víctima. Pero eso no está aprovechado. ¿Por qué? Porque no se coordina todo, toda esa fuerza que tenemos para luchar contra la impunidad, no se coordina. Entonces tenemos causas donde hay 8 querellantes que se obstaculizan entre sí y tenemos causas que nadie persigue. Entonces, si hacemos un análisis serio de política criminal y vemos realmente que tenemos baches de impunidad muy importantes en determinados delitos, tenemos que ver por qué pasa eso y concentrarnos en ese punto para construir un plan político criminal que pueda coordinar todos los esfuerzos. Entonces, como digo, tenemos causas donde hay 7 querellantes y otras causas que nadie persigue, y eso es lo que hay que cambiar. Y acá me parece que desde este punto de vista hay que mirar el título de conversión de la acción, no como algo que sirve para perseguir lo menor o lo que nadie quiere perseguir, sino realmente para lograr un sistema ágil, dinámico y fluido de coordinación entre acusadores públicos, acusadores privados y acusadores públicos estatales y no estatales para ver cómo coordinamos toda esa fuerza de trabajo y vemos quién persigue a quién. Entonces, eso que decía Gonzalo, ¿no? Si hay una causa de violencia institucional muy grande, y bueno, te puedo delegar una parte, porque yo no tengo tiempo, e incluso puede venir una ONG, ¿no? Como, no sé, se me ocurre Correpi ahora, y decirle a Correpi, bueno, mire, persigan ustedes esta parte, hagan la investigación ustedes. Eh, Hay que pensar mecanismos mucho más ágiles desde lo conceptual, me parece, porque si no, seguimos viendo la participación de la víctima como algo esquemático, ¿no? Que bueno, pedir al fiscal revisor que vea si convalida o no este desistimiento. Después, conversión de la acción, bueno, sí, pero solo para unos determinados casos, que es cuando el fiscal desestima, cuando el fiscal aplica un criterio de oportunidad. Me parece que ese sistema no está bien y me parece que eso es lo que hay que repensar. No sé si Gonzalo quiere agregar algo. Perdón, antes de que Sí. Yo quiero termines, agregar algo. por favor. Menos mal que Nicolás antes de empezar a hablar dijo que estaba en minoría, porque me ahorra plantear las diferencias. A ver, yo creo que si un sistema no funciona como debería, no significa que haya que aniquilarlo o dejarlo de hacer o de pretender que funcione bien. Y circunscribir quizá un análisis a una jurisdicción con un tipo de delito tan grave como la violencia institucional, quizás es un recorte un poco sesgado, digo, la Procuración tiene un área, una Procuraduría de Violencia Institucional. Que un fiscal general de un distrito tenga una postura diferencial o no, no es, por lo menos entiendo que no sería la línea del Ministerio Público Fiscal en tanto la persecución de este delito. Y respecto de la autonomía de la víctima, no hay que claramente el titular de la acción es la víctima que lo delega en este esquema de gestión que tenemos hoy en día, que lo delega en el fiscal. A mí me parece mucho más interesante sumar a esta discusión, va, mucho más no, a mí me parece interesante, no significa que al resto le resulte así, sumar a esta discusión, ¿qué pasa cuando los intereses de la víctima son distintos a los intereses de la persecución del Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo se concilia eso? Porque sin lugar a dudas el representante de la acción penal es el fiscal y representa en esa acción penal a la sociedad
pero en primer lugar a la víctima. Pero no es que la víctima va a estar representada autónomamente, porque corremos un serio riesgo de privatizar la acción. Y no todas las víctimas conocen ni siquiera el acceso a justicia de los distintos dispositivos que hay. Y nos vamos a perder, llevándola a una exageración, no quiero poner en palabras Nicolás cosas que no dijo, por favor, pero nos podemos perder en un diseño de una política criminal. ¿Qué es lo que quiere perseguir el Estado? ¿Para dónde quiere ir? Y eso es el diseño institucional que, en primer lugar, tiene, creo yo, el Ministerio Público Fiscal. Nos excede igual la convocatoria de aquí, pero no quería dejar pasar la oportunidad para diferenciar y también para pensar cómo Ministerio Público Fiscal de la Nación, en rol de acompañamiento a víctimas del delito y las áreas de defensores de víctimas, ¿qué pasa cuando una víctima quiere algo y cuando el fiscal quiere otra cosa? Vamos a un caso común que pasa, o por lo menos no sé si pasa mucho, por supuesto, mal podría afirmar yo algo con los protagonistas acá, pero creo que pasa bastante en Salta de Jujuy, como en otras jurisdicciones, cuando la víctima quiere una reparación económica y el fiscal quiere una pena. Cuando la reparación económica no es posible conciliarla con la pena. ¿Qué pasa en esas instancias? El defensor tiene que cumplir, por supuesto, bueno, con el pedido de la víctima, y en todo caso, ahí yendo ya a la pregunta de Carmen, el fiscal verá cómo concilia el mandato de perseguir el delito que se está investigando y de buscar una sanción, y no estoy hablando de penas, pero en algunos casos con los mínimos y los máximos no te queda otra que, que ir inclusive a privaciones de la libertad. ¿Cómo concilias esas acciones cómo concilias ese mandato con el interés de la víctima? Eso me parece sumamente desafiante. En la justicia ordinaria, yo, perdón si me repito, en la justicia ordinaria, en los primeros años de Dovic tuvimos un caso hermoso, horrible, pero muy dilemático, en donde un fiscal sumamente comprometido, bueno, era un robo a mano armada, le habían apuñalado, lo habían dejado de internado, llega a juicio en un barrio popular acá de Ciudad Autónoma, Buenos Aires. Cuando llega a juicio, la víctima dice, no, yo no quiero ir a declarar, yo ya lo perdoné. Era un pastor evangelista que daba apoyo escolar en el barrio. Yo ya lo he perdonado. Bueno, pero tengo la faca. O sea, estuviste 28 días en el Argerich internado. Casi te mata, te sacaron parte del hígado. Perdón, pero era tremendo. Entonces nos llama el fiscal y dice, ¿qué? Y el pastor, yo no voy a ir, yo ya no voy a ir. Muy anclado en una figura, bueno, religiosa, pero yo no voy a ir. Bueno, ahí fue la primera vez, por eso me lo acuerdo tanto, que tuvimos un dilema tan claro entre el interés de la víctima, que ya estaba en el perdón, y aparte era un chico del barrio que él conocía, que, bueno, que bajo ningún punto de vista iba a ir, y el interés del fiscal de, yo entiendo que él lo haya perdonado, pero yo tengo que avanzar. Yo no puedo dejar este delito impune, casi lo mata. Bueno, una tentativa de homicidio. Bueno, finalmente les cuento, al final se acercó, fue a declarar y dijo que no se acordaba nada. Que además en el estado que había quedado podía no, post lesión, cerraba con la historia clínica. Pero esas cuestiones dilemáticas me parecen sumamente interesantes de pensar, siempre teniendo como objetivo la resolución de conflictos y la pacificación de la sociedad. Nadie nunca que trabaja en el sistema judicial puede perder eso de vista. Perdón, pero nosotros somos como media a ultranza. Y muchas veces en nuestro rol de acompañamiento a víctimas nos vemos en ese desafío. Ni que hablar en los casos de violencia de género, perdón que me estoy corriendo un poco de los delitos federales, pero bueno, no, yo ya volví. La típica, perdón, estoy banalizando una conducta muy compleja y una situación muy compleja, pero me parece que poder pensar el interés de la víctima en diálogo con el interés de persecución del Estado de determinados delitos es uno de los grandes desafíos que por suerte el acusatorio vuelve a poner arriba de la mesa, Por a supuesto, todas desafiar. estas diferencias que vos referís, Disculpa, justicia nacional. Sí, Nicolás, para sí, mechar no, con lo que vayas a responder, sí, quería preguntarte, porque yo tuve un caso con una víctima en el que pasó exactamente lo opuesto. El Ministerio Público Fiscal quería llegar a un acuerdo y la víctima no quería saber nada, un acuerdo reparatorio, y la víctima quería seguir. Entonces, esto que vos planteabas, Nicolás, de las posibilidades de la víctima de seguir, de diferenciar los intereses de política criminal, en los casos que se pueda, por supuesto. ¿Vos cuál crees que sería cuál sería la reacción o la recepción que tendría la magistratura ante estos dilemas que vemos, que vos planteás y que Malena recoge con la otra cara de la moneda?
Sí, yo primero lo que quiero decir, yo hablé de esto de que un fiscal podía no perseguir algo, no me refería a algo de la jurisdicción, sino a un ejemplo hipotético que muchas veces, y que es el ejemplo más clásico de la criminología y que se ha estudiado, de por qué los delitos de violencia institucional son impunes, ¿no? Porque en general se dice que los fiscales trabajan con las personas que lo cometen, entonces no me refería a algo de mi jurisdicción, sino me refería a algo que está estudiado y es bastante general, y de hecho si uno ve las cifras va a ver que en violencia institucional en todo el país hay una cifra negra muy importante. Y yo creo que esto que plantea Malena, el desafío, es claramente la idea de que el fiscal siempre entienda que defiende intereses victimizados. Y yo creo que ahí el problema es creer que los delitos tienen una sola víctima. Claramente los delitos tienen múltiples víctimas y obviamente que va a haber delitos donde la víctima directa sea quizás la única afectada, pero hay delitos donde no, donde, por ejemplo, en un homicidio, todo el país está afectado cuando alguien muere, e incluso hay delitos que afectan a toda la humanidad. Entonces, pero eso no quiere decir que haya un interés estatal abstracto que haya que defender o que haya que defender un interés, lo que Binder llama la idea de infracción, ¿no? Que haya que defender la vigencia de la ley o la vigencia de la autoridad. Siempre se defienden intereses victimizados. Y obviamente que hay situaciones donde los intereses victimizados colisionan, ¿no? En este caso que contaba Malena del pastor, estaban los intereses victimizados de la víctima directa y los intereses victimizados del colectivo, que obviamente no quieren que la gente sea apuñalada en la calle para robarle. Y entonces ahí es donde el fiscal tiene que ver cómo resuelve, que bueno, Binder lo ha estudiado muchísimo, sobre todo en el tratado, tomo 2 y 4. Él habla del interés preponderante. Él dice, bueno, siempre que hay un interés victimizado, va a haber un interés preponderante. Y habrá que ver en cada caso cuál es el interés preponderante y ese va a ser el que va a prevalecer en el caso, como dice Carmen, de una víctima, por ejemplo, que quiere avanzar y el fiscal que dice, no, a mí me sirve una salida reparatoria. Yo creo que en esos casos igual también rige el principio de última ratio, que tiene que ver con la necesidad de ahorro de la violencia. Y ahí yo sí quizás tengo una pequeña discrepancia con Malena. Yo no creo que empoderar a la víctima en el sentido de permitir que en muchos casos tenga poder de disposición sobre la acción lleve a la privatización del proceso penal. Porque como digo, al fin y al cabo lo que hay que entender es que siempre hay intereses victimizados. Pueden ser individuales, pueden ser colectivos, puede ser la humanidad toda. Y obviamente, mientras más amplios sean los intereses victimizados, más complejo es compatibilizar los diferentes intereses en juegos y más complejo encontrar el interés preponderante. Pongo otro ejemplo que también sirve mucho para graficar esto, ¿no? Casos de abuso sexual, un caso famoso en Neuquén donde la víctima no quería ir a juicio y el colectivo de mujeres quería que haya juicio, ¿no? La mujer quería una salida económica y que se ponga una pena al imputado, que era una pena, creo que de ejecución condicional, obviando de esta manera el juicio. El colectivo de mujeres, que obviamente también son víctimas, porque cuando una mujer es abusada, todas las mujeres son victimizadas en ese punto, porque esto envía un mensaje patriarcal, machista, que violenta la autonomía y la agencia de las mujeres. Entonces, ellas decían, no, yo necesito un juicio oral y público. Bueno, ahí hay intereses victimizados que están en pugna y lo que tiene que hacer el juez en ese caso, primero el fiscal, obviamente, pero cuando no hay posibilidad de ponerse de acuerdo, por ejemplo, entre creyente y fiscal, y bueno, el juez tendrá que ver cuál es el interés preponderante que debe proteger. Y verá, si protege el interés preponderante de la víctima directa y dice, mire, yo acepto su voluntad y en este caso no hago juicio, acepto la salida reparatoria porque la voy a proteger porque creo que su interés es el preponderante, o acepto el interés preponderante del colectivo de mujeres y la obligo a usted a que pase por un juicio, en ese caso, porque si no, perpetúo una conducta que es machista, patriarcal y que lesiona la agencia de autonomía del colectivo de mujeres. Y bueno, obviamente que estos casos son recontra difíciles. Entonces, yo creo que
Y bueno, y lo mismo pasa con esto, como digo, cuando hay situaciones que a los fiscales que representan a víctimas colectivas no le interesan tanto avanzar y a la víctima individual sí le interesa, me parece que eso deberíamos resolverlo de manera mucho más fluida y de manera mucho más coordinada. Y pensar el código de esa manera. Porque hoy en día, como te digo, yo tengo muchísimo diálogo con los fiscales, sobre todo con el fiscal coordinador de mi jurisdicción, tengo una muy buena relación y puedo charlar un montón de cosas. Pero veo que muchas veces la ley se sigue interpretando de manera esquemática y me parece que ahí hay un poco de pensamiento todavía propio del mixto o del acusatorio del inquisitivo reformado, pero, perdón, en el sentido de pensar que las facultades de la víctima son solo las que prevé la ley y que todo lo que está por fuera de la ley hay que tener mucha más cautela, ¿no? Y a mí me parece que hay que romper esa idea y pensar que la víctima se puede mover libremente por todo el proceso y que puede, como digo, incluso suplantar al fiscal en muchos casos, siempre en coordinación, y obviamente que los fiscales nunca van a dejar de existir. Yo lo que digo es que hay que sacarse la idea de que lo natural es que esté el fiscal y lo accesorio es que esté la víctima e invertirla, ¿no? Para pensar que en realidad la víctima es la que naturalmente tiene que estar en el proceso y dirigirlo. Ahora, después surgen otros problemas, que es lo que hablamos recién. Cuando hay víctimas colectivas, cuando hay múltiples intereses victimizados, cuando hay conflictos de intereses entre víctimas, cuando hay conflictos de intereses entre diferentes estadios de víctimas, entre diferentes niveles de víctimas. Bueno, eso es un problema complejísimo que yo creo que el sistema acusatorio permite resolver mucho mejor que el mixto. Pero hay que empezar a trabajar eso y sobre todo hay que empezar a trabajar en el aparato conceptual que esto implica, que es mucho más complejo que el mixto y que requiere de muchísimo estudio y de muchísima preparación. Perdón, no hablo más, a ver si le doy la palabra a Gonzalo, no sé si quiere decir algo más. Gracias. Es muy interesante lo que plantean, pero para retomar un poco el proyecto original, el código por lo menos sí trae el Código Procesal Penal Federal ha traído un reconocimiento interesante de la víctima y su participación en el proceso penal, ya no como una reforma introducida como quedó en el Código viejo, llamémosle, sino que ya viene de entrada con esa posibilidad de participación, con asistencia, y los jueces, por lo menos en la jurisdicción, así lo han reconocido. Y también el código, creo, tiene esta intención de fomentar la resolución de conflictos, ¿no? De lograr acuerdos y encontrar salidas alternativas, que no todo termine en el juicio oral como era antes. No sé, Gonzalo, si a vos te gustaría contarnos un poco de estas salidas alternativas, de las soluciones que ustedes han ido encontrando, acompañando a las víctimas en estos procesos penales, y siempre tratando de que la víctima reciba realmente una respuesta que, que ella considere que da respuesta a su conflicto, ¿no? A su conflicto originario. Sí, sí, Carmen, por supuesto. Antes que nada, hacer una aclaración. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que venían hablando Malena y Nicolás, en el sentido de la autonomía y de quién es el titular de la acción. Yo no estoy tan de acuerdo con que la víctima es el titular de la acción, por lo menos en el texto del código, porque en el texto del código, si fuese el titular de la acción, podría hacer mucho más cosas de las que el código le permite, digamos. O sea, las reglas de disponibilidad de la acción las tiene el fiscal, no las tiene claramente la víctima, sí de su participación, pero depende del tipo de delito. Tendría que haber una reforma integral del sistema penal argentino como para que hablemos de que el titular de la acción penal es la víctima. Eso es mi opinión. Me parece muy razonable, muy interesante el planteo de Nicolás, pero bueno, por ahí esa es yo me circunscribo un poco más a la realidad. Y en ese sentido, como vos lo venís diciendo, el rol de la víctima, la importancia del rol de la víctima se ve mucho en lo que estás planteando, en las posibilidades que tiene la víctima de obtener una salida alternativa o las posibilidades que trae el código de tener salidas alternativas, porque en base al artículo 22 del código, que cambia la perspectiva del objeto del proceso. Antes el objeto del proceso era la averiguación de la verdad en el código anterior, en el código Levene, y hoy es buscar la solución del conflicto que se ha generado por la comisión de ese delito, digamos. Entonces, ese hecho punible genera un conflicto entre partes, no solamente entre las partes individuales relacionadas con el conflicto, sino con la sociedad todo, y
el artículo 22 encomienda al Ministerio Público Fiscal y a los jueces que dé preeminencia a las soluciones que mejor se adecuan al restablecimiento de la armonía entre los protagonistas y la paz social. Esta es la lógica inicial del artículo. Cambia le devuelve a la víctima un lugar protagónico en la posibilidad de la solución del conflicto y se despega un poquitito de ese conflicto secundario, por llamarlo de alguna manera, que es el que se genera por la comisión del delito en relación a el delincuente y la sociedad, digamos, el Estado o la violación de la norma. Como te decía, las soluciones que trae el artículo, acá no hay como limitaciones, siempre tenemos que tener como norte, conforme a este artículo 22, la solución del conflicto. Y la verdad que es una pauta, una premisa muy interesante, pero que tiene sus limitaciones. Porque esta solución del conflicto surge y se implementa a partir de distintos mecanismos que el propio código trae, a partir del artículo 30 y siguiente del Código Procesal Penal, que no me voy a poner a detallar en particular, pero que quiero hacer algunas menciones y en relación a la cuestión con la praxis, en mi caso en particular en Jujuy, en situaciones que se me plantean, siempre analizando desde el punto de vista de la víctima. El artículo 30 habla de la disponibilidad de la acción. O sea que el Ministerio Público Fiscal, como les decía hace un rato, puede disponer de la acción aplicando criterio de oportunidad, la conversión de la acción, la conciliación, la suspensión del proceso previo. No vamos a analizar cada uno de los institutos, me voy a detener un poquitito sí en la conciliación, pero no en cada uno de los institutos porque excede mucho el marco de lo que acá tenemos que tratar y no va a dar el tiempo, además no quiero abusar del tiempo que tengo yo, pero el artículo mismo dice que el Ministerio Público Fiscal no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción por varias situaciones. Si el imputado fuera funcionario público y se le atribuye un delito cometido en el ejercicio de su función, o dentro de un contexto de violencia doméstica, un delito cometido dentro del contexto de violencia doméstica, o motivada en razones discriminatorias. Tampoco los supuestos que resulten incompatibles con las previsiones de los instrumentos internacionales. Tenemos muchos instrumentos internacionales de derechos humanos que serían aplicables, leyes o instrumentos, y cuestiones de política criminal del Ministerio Público Fiscal. O sea, partimos de una base general, de una posibilidad clara de que solucionemos el conflicto y acá de repente esa posibilidad y esa atribución de disponibilidad de la acción penal que tiene el Ministerio Público Fiscal, que por supuesto es reglada con estos parámetros que está estableciendo acá, lo limitan muchísimo. Limitan muchísimo la posibilidad de llegar a una salida alternativa que no sea los llamados delitos de bagatela, digamos, los delitos menores. Sin perjuicio de eso, hay en la jurisdicción nuestra y a nivel país también hay muchos antecedentes en los cuales se ha ido ampliando esta situación. A mí me interesa hacer referencia en particular a un análisis que hace antes de analizar en particular el tema de la conciliación y la situación que se nos presentó a nosotros, el doctor Hornos, de la Cámara Federal de Casación Penal, en una causa BGP del año 2017, una causa dentro de todo vieja, dice que las nuevas tendencias importan otorgar a las víctimas herramientas de resolución del conflicto y que en su caso conllevan una consecuencia jurídica para el imputado. No se trata de una sustitución del derecho penal por el derecho civil o la reprivatización del conflicto, sino antes bien analizar cada caso concreto y conforme el interés lesionado por el hecho y de acuerdo a las pretensiones de la víctima, cuál es la mejor solución al conflicto que aparezca compatible con los fines del derecho penal. Y acá está un poco lo que dice Nico. ¿Cuál es el interés preponderante? Está claro eso. Ahora, muchas veces, la verdad que a mí se me planteó muchísimas veces, que la víctima tiene un interés distinto realmente a la persecución, a la imposición de una pena en particular, o llegar a juicio, sino una reparación económica, o el llamado del principio de la reparación plena, lo que sería volver al estado anterior, que sabemos todos que es prácticamente imposible volver al estado anterior a las cosas, pero acá surge una tensión clara, muchas veces surge una tensión clara entre los intereses de la víctima y los intereses del Estado, en particular representado por el Ministerio Público Fiscal. En particular, en el caso del artículo 34, en la conciliación, ya lo que respecta a la conciliación, el criterio es hasta, si se quiere, aún más restrictivo, porque dice, sin perjuicio de las atribuciones, bla, 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 el artículo dice, el imputado puede realizar acuerdos conciliatorios, en los casos de delito,
pero habla de delitos de contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resulta de muerte. La verdad, y obviamente los somete a homologación judicial posterior. Con lo cual, cada vez el ámbito de aplicación de la posibilidad, mejor dicho, de llegar a un acuerdo conciliatorio se reduce cada vez más. O sea, tenemos solamente los delitos de contenido patrimonial. La verdad que en el caso de defensor de víctimas, del defensor de víctimas de federal, no tengo casos de delitos cometidos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas. O si se quiere sin grave, no. Con violencia sí, quizás no grave todo. Y así a mí me pareció muy interesante el planteo que hizo la disidencia que hizo el doctor Hornos en este caso que planteé. Y en la jurisdicción tenemos en particular, se aplica, a mí me pasa mucho en situaciones, por ejemplo, de causas de trata con fines de explotación laboral, para mí hay otras cuestiones que hay que contemplar y no solamente los parámetros estos establecidos en el código expresamente, sino la situación de la víctima, lo que la víctima pretende, y también la situación desde el punto de vista del proceso. ¿Cómo estoy parado en el proceso? Si tengo realmente elementos como para llevar a juicio esta situación, si tengo, todos sabemos que un juicio, el resultado es hipotético, podemos ganar, podemos perder, pero muchas veces sabemos cómo estamos parados desde el punto de vista de las evidencias que vamos a incorporar como pruebas con posterioridad para obtener una sentencia. Y la verdad, el fin de la pena a la víctima, esta cuestión de la prevención especial positiva, la verdad, sinceramente, muchas veces lo que la víctima quiere es terminar el asunto, que se acabe y que obtenga alguna mediana reparación. Dentro de las restricciones, como les dije, una de las principales era el tema de que el autor del delito sea un funcionario público. Y en la jurisdicción en particular se ha arribado a algunos acuerdos, cuando por supuesto son delitos que no son graves, extremadamente graves, pero cometidos por funcionarios públicos. Hay un precedente de caso Jiménez, que en realidad es de Salta, del Juzgado Federal de Salta, en la cual en una causa de apremios ilegales se acordó una salida alternativa, una conciliación para poner fin a la acción penal, exceptuando las limitaciones, los requisitos que establecía el propio código. La verdad que en base a eso nosotros siempre promovemos con el apoyo fiscal, y la verdad que los jueces también asisten en ese sentido, a buscarle una salida que satisfaga a todas las partes, porque estamos hablando en este caso en particular, o sea, la escala penal prevista por el delito de trata es muy alta y en realidad quedaría totalmente fuera de los parámetros que el código establece. Perdón, dije de trata, pero en este caso es de violencia institucional. Es también aplicable al tema de trata de personas y sin embargo se está cada vez excepcionando más esta cuestión para buscar esta famosa paz social y la solución del conflicto. Por ahí me fui un poquitito por las ramas, pero me parecía que era interesante No, por analizar. favor. Te quería hacer una pregunta que acabo de leer en el chat que tiene que ver con esto que estás contando, es ¿qué pasaría o si les pasó alguna vez de que en el caso de que haya un acuerdo conciliatorio o reparatorio, si ustedes creen que sería obligatorio que ustedes tengan que intervenir para asistir o asesorar en las víctimas, para indicarles si esa reparación o acuerdo es justo para sus intereses? Incluso si les solicitaron su intervención como defensores públicos de las víctimas, aunque las víctimas no hayan solicitado esa intervención. Tiene que ver también con las preguntas que hacíamos antes. No sé si te pasó, si tuviste algún caso así, si el Ministerio Público se contactó con vos. La verdad que no tuve un caso así específicamente de que me hayan hecho intervenir, me hayan pedido intervención solamente para formalizar un acuerdo. Sí, en una causa en trámite en la que ya representábamos, con propuestas ya sea por la parte, sí, siempre son por la parte por el imputado, los llevamos adelante, hacemos una mesa de diálogo y vemos las posibilidades de salidas alternativas pero no es obligatorio. Y la parte puede, eventualmente, sí entiendo que lo mejor es y le da más fuerza a la posibilidad de un convenio, una conciliación que esté asesorada, que tiene que estar asesorada, no necesariamente por el defensor de víctimas, sino por un abogado particular
para firmar el convenio, digamos. Porque tiene que, el control justamente de la homologación judicial que hace el juez, conforme a las previsiones del artículo 118 del Código, son de la legalidad y de que no haya ningún vicio de la voluntad de la persona y que comprenda claramente los alcances del convenio al que está arribando. Malena, supongo que en la justicia nacional tienen, o ordinaria quiero decir, tienen más casos en las que les toca a ustedes acompañar, aun cuando la víctima no tiene representante técnico de particular o público, ¿no? ¿Tienes algún Ninguna, caso que nos quieras ninguna contar? tiene, casi ninguna. No, quiero hacer un comentario respecto a esta última pregunta que le hacías a Gonzalo. En nuestra experiencia, ya sea en esquemas de reparación, en la justicia federal o en la justicia nacional, o también en soluciones alternativas, digo, en una probation o en un juicio abreviado. En la mayoría de los casos, el fiscal se sienta con la víctima, le comenta el acuerdo y también nos cita a nosotras para que acompañemos, para que formemos parte de la audiencia, para que estemos en la entrevista, para que en todo caso seamos facilitadoras si algo de esa comunicación no funciona, pero la verdad que en líneas generales tanto los fiscales, auxiliares fiscales, secretarios, eso ya está pasando, tanto lo vemos en la justicia federal como en la ordinaria, más allá de todavía lamentablemente acá en la ordinaria tener un sistema inquisitivo, pero lo vemos que ocurre y en donde dice, mira, yo a juicio con esto no llego, o este tribunal viene estos 10 años con esta jurisprudencia, si yo voy con esto, quizá perdamos. O sea, se le da la información, hasta te diré en algunos casos, algunos fiscales, jurisprudencial, siempre, por supuesto, de una manera clara. Y para que la víctima pueda elegir libremente. Por supuesto, su decisión no es vinculante, pero está pasando cada vez más que se tiene en cuenta. Y si el fiscal resuelve avanzar con algo distinto a lo que planteó la víctima, esa víctima va a saber por qué. ¿Sí? No estoy hablando de acuerdos económicos, acuerdos económicos nunca, siempre el acuerdo económico y el monto es la víctima de lo que si no, no se avanza, por lo menos en nuestra experiencia. Em, Eso por un lado. Y por otro lado, me habías hecho una pregunta, perdón, ¿qué me habías preguntado, Carmen? No me quiero ir por las ramas, No, quiero... no, Ah, no, era eso, con el tenemos, acompañamiento que hacían ustedes sí, cuando no tenemos tenían. en total de los 11 años tenemos, no tengo el número exacto, pero un poco más de 13.500 acompañamientos dentro de los 5 programas, por supuesto, con la diversidad que trae cada delito, la particularidad de cada víctima. No podemos decir que la capacidad de agencia de la víctima, como pedí al principio o insté al principio, sea igual en todas, la autonomía de la víctima sea igual en todos los delitos, en todas las capacidades, en todas las posibilidades que tiene la víctima. Muchas de las víctimas que acompañamos nosotros no saben leer y escribir y necesitan permanente apoyo y presencia del Estado y sus agentes que las asesoren, les cuenten qué es, cómo es, a qué hora, dónde, por qué. Entonces, garantizar más profesionales, más formados, que den cuenta del acceso a justicia de esas víctimas, no en un modelo de autogestión, sino en un modelo que se las escuche y se respete su autonomía, es un poco hacia donde orientamos las intervenciones. Y ahí vuelvo de nuevo al desafío de la interdisciplina, diversificar las escuchas. Pero sí estamos viendo paulatinamente más intervención. Y sí nos ha pasado como contrapunto de esto algunos esquemas en donde las víctimas se sienten muy abrumadas con esquemas muy delegativos. ¿Qué significa esto? Bueno, vos querés o no querés. Bueno, usted resuelva, yo no sé qué hacer. Y nos pasa mucho en casos de violencia de género, en donde la reconstrucción de la agencia y la subjetividad lleva años. Entonces, delegar la administración de justicia en una decisión de, bueno, ¿querés un abreviado? ¿Querés ir a juicio? O, estoy resumiendo, ¿no? Perdón, tengo un poco de tiempo. Eh, a veces abruma a las víctimas. Esto significa que se les deje de considerar, de preguntar para nada. Al contrario, se requiere más tiempo, más profesionalismo, mayor posibilidad de garantizar esa participación, pero que no se transforme en una delegación de la justicia a la persona, porque es una carga más en su desempeño de ciudadano. Por lo menos esa es
nuestra mirada, desde nuestra praxis en estos 11 años de acompañamiento a 13.000 víctimas, de las cuales igual la mitad están activas ahora, ¿no? 13.000 es el número total, estarán en la página, en la página del Ministerio Público está el último informe de gestión, habrá unas 7.000, un poquito menos, 6.800 activas. Sí, Em, estoy seguro que pero todos bueno. van a ir a consultar luego de esta actividad porque es muy interesante todas las situaciones que planteas. Para seguir un poco dentro de lo que es el proceso penal acusatorio que tenemos ahora y algunos de los desafíos que trajo en esta jurisdicción. Nicolás, me gustaría que nos cuentes, vos mencionaste algunos de tus casos que llegaron a juicio oral, supongo que habrán sido algunos de los más complejos. Si en este caso hay alguna actividad diferenciada de la víctima a través de la Defensoría Pública de Víctimas en la etapa intermedia, en la parte de ofrecimiento de pruebas, de cara a la producción de esas pruebas en el juicio oral, y si esto ha generado alguna diferencia de actuación con el Ministerio Público Fiscal, y qué te fue pasando en estas experiencias, si te encontraste en posiciones diferenciables, cómo lo congenió la magistratura, si nos puedes contar esas experiencias. Bueno, nosotros en general, como dije, trabajamos en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y tenemos una única teoría del caso. No, prácticamente no hay supuestos donde tengamos teorías del caso diferentes. En ese sentido, no recuerdo ningún caso donde el fiscal haya acusado por un delito y yo haya acusado por otro. Sí hay casos donde el fiscal no acusó, por ejemplo, pidió el sobreseimiento y nosotros intentamos convertir la acción pública en privada. Tenemos dos casos en ese sentido. Los dos casos han sido infructuosos hasta ahora, pero en general se trabaja en conjunto con una única teoría del caso y con una única teoría probatoria. Entonces, el fiscal va compartiéndome su acusación a medida que va trabajándola y unos días antes del vencimiento nosotros tenemos ya la acusación que él va a presentar y tenemos también la prueba que él va a ofrecer y ahí nosotros hacemos alguna intervención, decimos esto sí, esto no. Y después, obviamente, si es que nos quedó algo, una vez que el fiscal acusa, nosotros tenemos 5 días para adherir o presentar nuestra propia acusación. En general, adherimos. Yo también acá tengo una posición, que es que el imputado tiene derecho a una única acusación. Yo, así como creo que las relaciones entre acusadores públicos, privados, y públicos estatales y públicos no estatales, tiene que ser muy fluida y que no hay ninguna afectación de garantía en ese punto. O sea, el imputado no tiene derecho a que lo persiga un fiscal o lo persiga la víctima, o lo persiga una ONG, o lo persiga algún órgano estatal especializado, como por ejemplo AFIP o la Administración General de Aduanas, o alguna ONG ambientalista. Para mí el imputado no tiene agravio en esta fluidez entre acusadores, pero sí tiene un problema en el sentido de que tiene derecho a una única acusación. No puede estar contestando 6 o 7 acusaciones o 5 acusaciones en el marco de un juicio oral y público y no puede estar revisando la prueba de 6 o 5 acusaciones en la audiencia de control de acusación. El Código Procesal Penal Federal tiene una herramienta para esto, el consorcio. Está en la audiencia de control de acusación, le llama unión o separación de juicios, y bueno, eso es una facultad que tienen los jueces de control de acusación. Eh, yo repito, lo que yo creo es que nuestra tarea es en este punto acercar al fiscal a la víctima, o sea, transmitirle cuál ha sido la impresión de la víctima, cuáles han sido los intereses victimizados, para que la víctima tenga la mayor autodeterminación y agencia posible. Obviamente que no todas las víctimas, como dijo Malena, tienen el mismo nivel de autodeterminación y en ese punto habrá que ver cómo se complementa esa falta de autodeterminación y cómo se complementa esa dificultad que muchas veces tiene la víctima para expresar lo que quiere, para entender lo que pasa en el proceso, para entender cuáles son las decisiones que puede tomar. Pero yo creo que en este punto hay que empoderar a la víctima y obviamente permitirle tanto el avance en solitario como
también el freno de la acción cuando a la víctima realmente toma una decisión libre y autodeterminada de no continuar con las acciones y prefiere una salida no punitiva. Yo creo que la víctima en ese punto debe ser escuchada, repito, siempre y cuando el interés de esa víctima concreta sea el interés preponderante. Y yo creo que esta relación fluida entre acusadores públicos, privados, públicos no estatales y públicos estatales, es todo lo contrario a la privatización del proceso penal, porque lo que implica esto es la maximización de los recursos, la optimización de los recursos y exigirle al Estado que sea eficaz, ¿no? Es todo lo contrario a decir al Estado que se retire. No, es decir al Estado, mire, coordinemos todos estos esfuerzos, porque como le digo, hay un montón de acusadores estatales que uno muchas veces no sabe bien qué hacen, ¿no? Pasa con AFIP, en algunas causas de trata laboral, por ejemplo, que está ahí dando vueltas y no sabemos muy bien cómo coordinar los esfuerzos y sería muy importante que AFIP se incorpore, por ejemplo, en determinados casos donde en trata laboral es compleja la investigación en cuanto a que la empresa explotadora es una sociedad anónima, que tiene cierta estructura. Bueno, vendrían muy bien abogados especialistas en tributario, cosa que muchas veces, tanto la Defensoría de Víctimas como el Ministerio Público Fiscal, no estamos tan finos porque estamos acostumbrado a otro tipo de delitos. Y en ese punto me parece que es canalizar toda esa fuerza para que no haya impunidad y para que el Estado justamente sea mucho más eficaz en la política criminal, que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos, ¿no? Que la política criminal sea eficaz. Y bueno, yo en esto obviamente sigo a Alberto Binder, soy discípulo de Alberto Binder. Y para resumir, no hay mucha diferencia en esas audiencias de control. En general es un esfuerzo conjunto por presentar la teoría del caso y por presentar la prueba que vamos a usar en el juicio. Lo mismo en el juicio, no sé si me adelanto, pero en el juicio prácticamente yo en los que he trabajado, que he trabajado en 4 o 5 juicios de mucha complejidad y en otros que son bastante sencillos, somos prácticamente dos fiscales. No hay diferencia entre la intervención del querellante y el fiscal. De hecho, nos dividimos, cada uno hace un alegato de apertura de acuerdo a diferentes cuestiones. Nos dividimos, por ejemplo, para hacer el examen directo, nos dividimos para hacer el contraexamen, nos dividimos para examinar directamente a quien la prueba pericial. Y cuando hacemos el alegato de clausura, también intercambiamos los alegatos de clausura y trabajamos siempre en conjunto. Y lo mismo el recurso. He tenido 5 audiencias en la Cámara Federal de Casación Penal. Ahí hay otro fiscal. En todos los casos, los fiscales nos hemos comunicado previamente y hemos coordinado el trabajo en todos los casos. Malena, querías decir algo? No, no lo estaba Esto que escuchando. está contando Nicolás. Si no, yo quería preguntar, ya sea que esto concluya que el caso en cualquier tipo de situación terminara con un acuerdo o con una sentencia condenatoria, muchas veces se dispone algún tipo de reparación, ya sea, digo, un acuerdo o que eso forme parte de una acción civil o parte de la sentencia. A veces las penas de decomiso implican el recogimiento de bienes que tienen por fin ser entregados después a las víctimas. Acá el fiscal de distrito de la jurisdicción siempre rescata esta postura que ha asumido el Ministerio Público Fiscal de intentar esto, ¿no? De que los bienes secuestrados de alguna manera vuelvan a la sociedad o cuando hay víctimas, a las víctimas en concreto. La DOVIC tiene algún tipo de fondos que manejan para reparación de víctimas, coordinan con algún otro organismo, acompañan a las víctimas en ese proceso también de recibir esas reparaciones en el formato que fueren. No, Carmen, la respuesta a todo es no. No tenemos plata, no tenemos posibilidad de financiar. No, a ver, cuando se creó el Fondo Fiduciario para las Víctimas de Trata, acá está presente gente de Protex que ha sido, nada, ha tenido un gran protagonismo en ello, en una gran medida por un fondo fiduciario solidario, o sea, no dependías de que
tu victimario tenga fondos, sino que la reparación iba a estar garantizada por este fondo. Este fondo, no quiero dar por sentado algo, porque esto es tan cambiante, las modificaciones son todos los días, pero tengo entendido que no está más y ahora las reparaciones vuelven a ser directas en el marco de la misma causa, al menos en las causas de trata en materia de recuperos. De nuevo, Protex había hecho un gran trabajo de acompañamiento a los fiscales, de trabajar en la agenda de recupero desde el inicio de la acción penal, de la investigación, de la etapa, bueno, de instrucción iba a decir, pero pues estamos acá con el viejo código. Pero siendo VIC, sí, acompañamos a las víctimas en informarlas de ese derecho, en garantizar la información respecto a los plazos o los avances. Por supuesto, cuando se empieza a hablar de una agenda reparatoria económica, las preguntas de las víctimas son de lo más variadas. En ese sentido, hemos hecho reuniones conjuntas, no voy a decir audiencia porque no fue una audiencia, reuniones conjuntas con el equipo fiscal, la víctima y DOVIC para que pueda conocer los alcances de este tipo de reparación. Entonces, sí gestionamos que esa reparación ocurra, pero no tenemos ningún tipo de manejo de recurso económico. Sí tenemos una caja chica para pagar la SUBE, para que las víctimas lleguen a declarar, porque en muchos casos en los que trabajamos nosotros, al menos son víctimas de testigo único, y sin esa declaración el caso se puede caer, a veces porque es así y no se pudo constituir más prueba, y a veces porque no se diseñó bien la teoría del caso y quedaron investigaciones victimocéntricas. En cualquiera de las dos situaciones se trabaja fuertemente para que esa víctima pueda testimoniar de la mejor manera posible. Em, pero sí, de nuevo, volviendo a la agenda de reparación, acompañamos a quienes desarrollan esas acciones dentro del Ministerio Público Fiscal. Perfecto, eso es muy importante. Pero también quería saber, Gonzalo, ya esta va a ser la última pregunta de mi parte, después voy a revisar un poco el chat a ver si quedó algo pendiente, pues ya nos estamos acercando al final. Gonzalo, me gustaría que nos cuentes si para el caso en el que se llegan a este tipo de acuerdos, si estos acuerdos implican la imposición de una pena privativa de libertad o no, o alguna otra pena que se tenga que ejecutar, si ustedes han tenido la posibilidad de intervenir en algunas audiencias o en algunos casos durante la etapa de ejecución, si han sido convocados, si les ha tocado tener víctimas que han tenido una participación activa en estas instancias, cómo fue esa experiencia. Mira, en cuanto a la ejecución, sí participamos, la víctima participa, pero solamente consulta eventualmente, o sea, nosotros hacemos el control del cumplimiento de la pena impuesta, del seguimiento que hace el patronato, pero y cualquier novedad que tenga que ver con la situación del condenado, nos notifican a nosotros les ponemos en conocimiento, pero como en los casos que tenemos todavía no hay ninguno que haya recuperado libertad todavía, no hay mayor participación de la víctima en el sentido de que le tenemos que informar cuando recupera la libertad o cuando alguna situación pueda generar una cuestión así. Por lo demás, hacemos un control general. Y después, Eso debe tener que ver con las penas, con lo alto de las penas y el poco tiempo que llevamos de código, ¿no? Sí, sí, claramente, pero esos ya han sido casos en los que fuimos a juicio directamente, o sea, son con condenas en juicio, digamos, Claro. en debate. Y después con la conciliación existe la posibilidad de hacer conciliaciones sin ningún tipo de sanción de características de connotación penal, digamos, o sea, puede haber una salida. Por supuesto, depende del tipo de delito, la gravedad del delito, etcétera. Y el control que se haga, la homologación judicial que haga del cumplimiento de las previsiones legales por parte del juez de garantías, digamos, en el caso en particular, un poco lo que había comentado con anterioridad. Claro. Malena, mientras yo leo el chat, ya para ir terminando, veo si queda alguna pregunta sin responder. Seguramente Malena nos podrá contar muchísimas experiencias en la etapa de ejecución penal, porque las características propias de este otro tipo de delitos, que por ahí nosotros no tenemos tanto acá en Salta y Jujuy, delitos más también atravesados por situaciones violentas, ¿no? Sí, Les debe haber sí. dado, muchas de esas intervenciones deben ser por eso. Sí, no, nos quedó corto el tiempo para hablar de la ley de víctimas, que la verdad que si bien tiene muchas falencias, también tiene muchas virtudes y entre ellas ordena un poco la parte de la ejecución penal y la participación de la víctima. Voy a decir muy brevemente, lo que insta a la ley es que en el momento de la sentencia condenatoria, en caso de que lo hubiere, se le consulte a la víctima si quiere seguir la etapa de ejecución. Si la víctima dice que sí, tiene que constituir, tiene que brindar un mail y un teléfono
al cual deberá mantenerse esa información, se le deberá brindar esa información. Hubo ahí una agenda jurisprudencial acá con los tribunales orales de quién tenía que después llevar adelante esa comunicación, pero finalmente se ordenó y en muchos casos, en un montón de casos, recae en Dovic. Entonces, si la víctima quedó alojada y quiere estar informada, se mantiene informada de las penas alternativas de cualquier morigeración de pena. Y ella puede Y eso, brindar sus informes. En casación, inclusive, en algunos casos en donde estaban hablando, se debatían en un caso de una salida transitoria y en otro caso de un arresto domiciliario, que llegaron a la casación, se pidió la participación de la víctima y la víctima dijo, yo no quiero por escrito, entonces Dovic relevaba la opinión de la víctima y en uno de los casos, en el caso de Monti, de Ezequiel de Monti, Dolly dijo, yo quiero audiencia, se pidió una audiencia, la casación le dio la audiencia y después de esa audiencia la casación revirtió la morigeración de pena que estaba pensando, ahora no me acuerdo cuál era. Pero realmente la participación es cada vez más activa, la parte ahora está mucho más ordenada, la parte más compleja era antes de la ley, en donde no sé, la víctima, tuvimos dos extremos. Uno de llamar a una víctima para avisarle que su victimario estaba por salir, y bueno, se angustió mucho esa persona y dijo, durante 4 años no supe que había estado privado de la libertad y seguí cambiando el recorrido del colectivo para ir al trabajo. Entonces, ahí estoy hablando de los dos primeros, si no fue el primero, fue el segundo año de Dovic. Entonces, ni siquiera sabía que había habido una condena. Y después hubo otro caso, perdón lo literal, pero me parecen los casos que más entendemos, que al trabajador social que llamó para decir, no me acuerdo qué noticia, pero también vinculada a una morigeración de pena de una agresión sexual. Era uno de los casos que fue mediático, de un violador en Saavedra, qué sé yo. Los dos casos, uno era de violencia de género, otro de una agresión sexual de perpetrador desconocido. La víctima dijo, no me podés, yo estoy en la verdulería comprando mandarinas, vos no me podés llamar para decirme esto. Y le cortó. Entonces, bueno, estoy hablando de los dos primeros años, dos casos extremos que nos marcaron como profesionales también de cómo pensar las intervenciones. Después de eso nosotros mejoramos, también tenemos celulares institucionales, mandamos WhatsApp, nos presentamos, mandamos el link de la DOVIC para que puedan ver, chusmear, ver quiénes somos y que ellos nos establezcan día y lugar en el cual podemos llamarnos. Pero además de mejorar nuestra performance, que es algo que tenemos que hacer todos los días, todos y todas, em, em, la ley ordenó muchísimo eso. Entonces hay una participación. Primero se garantiza el acceso a la información de los avances en tanto el cumplimiento de la ejecución de la pena, conforme lo establece la ley también. Tenemos un vínculo sumamente aceitado con la UFEP, con los fiscales que están a cargo, que es Diego García Yome y Guillermina Padín, y también con la casación cuando llegan los casos allí. Así que para hacer un ejemplo temporal, los primeros 5 años fue un lío. Ordenarla en términos de gestión de trabajo y de una participación genuina y verdadera de las víctimas. Y los últimos 5 años vienen siendo mucho más ordenados y de nuevo, y con una víctima mucho más informada y con una participación mucho más clara. bueno, como todos los procesos de implementación, ¿no? Uno evoluciona hacia Exacto, una práctica totalmente, más ordenada, tal cual. totalmente. Yo les agradezco. Para ir cerrando, les voy a hacer una última pregunta. Hablando de nuevo de esto de los procesos de implementación, el público mayormente son personas que trabajan con un Código Procesal Penal Federal recién implementado o en vísperas de ser implementado. Me gustaría que cada uno de ustedes diga 2, 3 palabras, un consejo para estas personas, operadores de la justicia, de los distintos organismos que intervenimos en la justicia federal y nacional, de cara a esta implementación, ¿no? ¿Cuál sería el consejo de ustedes que ya vienen observando este proceso de implementación de acá en adelante? Gonzalo, ¿querés empezar? 2 palabras. 2 palabras. La verdad que no me sacaba un poquitito no se me ocurre nada más que decirles que es un proceso que hay que llevar adelante, digamos. Yo creo que son mayores las bondades que tiene el código en relación al anterior que los defectos. Para mí también tiene algunos problemas, como todo cuerpo legal, pero creo que son mayores las bondades, las posibilidades que trae. Así que hay que transcurrirlo sin No miedo hay que y, tenerle miedo. claro, tal cual, y llevarlo adelante nada más. Gracias. Nicolás. Eh,
Yo igual que Gonzalo, que hay que darle para adelante, está agotadísima la discusión inquisitivo-acusatorio, es una discusión que tiene 30 años, estamos llegando tarde, las provincias todas han hecho reformas procesales, el sistema federal está llegando mal y tarde a esta discusión que está agotadísima, pero lo que no está agotado es qué sistema acusatorio queremos. Entonces, hacia adentro del sistema acusatorio hay un montón de discusiones muy ricas y sobre todo muy complejas. Y ahí va mi segundo consejo, lean, lean muchísimo. Hay que cambiar todo el aparato conceptual, todo lo que ustedes sabían del código mixto, eso no puede ser aplicado en el sistema acusatorio. Hay que leer, hay mucha literatura. Está, bueno, yo obviamente voy a recomendar el Tratado de Alberto Winter. Es extenso, tiene 8 tomos actualmente, pero hay muchísimo para leer, hay muchísima literatura anglosajona, está toda traducida, está todo en castellano, está todo en internet. Es imposible litigar si uno no tiene claridad conceptual y eso solo se logra leyendo, no hay otra forma. Entonces hay que leer y leer y leer. Ese sería mi consejo. Gracias. Malena, Me sumo al consejo de Nicolás. No, a mí no me gusta aconsejar, pero a la recomendación y agrego que lo que dijo Lucía ayer, antes de ayer, el martes en la Dovi, que el Estado lo hacemos entre todos, que cada uno es responsable de hacer lo mejor posible en el cotidiano que le toca y trabajando. No hay otra cosa que la soberbia del trabajo y hablar con gente. No hace nada la gente. Eh, excelente. y Excelente me escuchar, parece que... escuchar al otro, estar en contacto con el otro. Nada más. Gracias, gracias a los tres. Gracias. Esa era la intención de este conversatorio, ¿no? Generar diálogos, que sea el puntapié para próximas discusiones. Los invitamos también a la próxima reunión que va a versar sobre el juicio dentro del Código Procesal Penal Federal, las gestiones iniciales y los alegatos de apertura, el martes 19 de agosto, en el mismo horario, por el mismo canal. Los invitamos a todos. Les agradezco a todas las personas que se quedaron, a todas las personas que se sumaron. Quedaron discusiones sin abordar, por supuesto, el tiempo no nos da. Son excelentes profesionales los tres que abordan sus roles desde perspectivas muy responsables y con hay mucha tela para cortar en este tema y en un montón de otros. Les agradezco muchísimo la atención a los oradores, la presencia y la predisposición para estas discusiones y con esto cerramos. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas Chao, hasta gracias, hasta luego. luego. Gracias. Chao, muchas gracias.